días, bienvenidos a nuestra conexión diaria con la actualidad local en directo. Es martes 14 de abril, 10 en punto de la mañana. Arrancamos, como decimos, conectados aquí en la televisión pública y lo hacemos con varias cuestiones de interés que nos irán ocupando desde aquí hasta las 12 del mediodía. La Confederación de Empresarios de Ceuta celebrará este jueves sus elecciones con 3 candidaturas a la presidencia: Arantxa Campos, Juan José Díaz y Juan Goñi, en una votación prevista en el Parador La Muralla tras la proclamación oficial de las candidaturas por parte de la organización empresarial. Hoy en Conectados hablaremos en directo con los 3 aspirantes para conocer su diagnóstico de la economía y tejido empresarial de Ceuta, su visión sobre el papel que debe jugar la Confederación de Empresarios en el desarrollo económico de la ciudad y sus propuestas para el futuro del empresariado ceutí. Hablaremos con el consejero de Medio Ambiente y Vivienda sobre el nuevo dragado del Foso Real, que está a punto de arrancar, las labores de regeneración y modernización de las playas tras los efectos de los temporales y las últimas novedades del plan de vivienda. La Consejería acaba de sacar a licitación las 61 viviendas de alquiler asequible en la falda del Monte Hacho. Y analizaremos con una economista todo lo que hay que saber sobre la campaña de la Renta 25-26, el calendario, todas las novedades, deducciones, los errores más frecuentes y también consejos para evitar problemas con Hacienda. También seguiremos pendientes de la audiencia provincial y del juicio por el crimen de Parques de Ceuta. Conectaremos también con la Junta de Personal Sanitaria para conocer las reivindicaciones que llevan a la entidad de gestión sanitaria junto con la Junta de Melilla y más asuntos de interés. Desde aquí hasta las 12. Primera parada, Agencia Estatal de Meteorología. Y aquí tienen la previsión para hoy: es de cielo poco nuboso, las temperaturas ascienden ligeramente hasta los 13 grados de mínima y los 19 de máxima, el viento sopla de poniente moderado. Pasan de las 10 de la mañana de este martes 14 de abril. En la Audiencia Provincial de Cádiz y Ceuta continúa ese juicio por el crimen de Parques de Ceuta. Conectamos una primera conexión para conocer la última hora y novedades. Raúl Llamas, buenos días. Buenos días, Susana. Hoy llega la 6ª sesión del juicio por el asesinato de María Ángeles. Hoy es el turno de las periciales del ámbito psiquiátrico, en el que la defensa intentará hacer valer el atenuante de enfermedad mental del acusado. Hay que decirte que ya este lunes pudimos escuchar por varias periciales más, como por ejemplo las forenses, las referentes al arma o las referentes al ADN. Pudimos ver este lunes cómo 2 médicos forenses hablaban sobre el trayecto de la bala y sobre cómo la víctima pudo levantar el brazo en actitud defensiva antes de recibir el disparo. También pudimos escuchar a los peritos de la defensa argumentar que a su juicio no fue un disparo con intencionalidad homicida, que fue hecho a baja altura y que a su juicio fue fruto de un movimiento o forcejeo. También este lunes declararon policías de la científica que corroboraron la presencia de ADN del padre y de la hija en el arma, aunque sin entrar a valorar cómo pudo llegar ahí ese ADN. Y también recordar que este lunes se puso de manifiesto una vez más que la bala que mató a María Ángeles no fue encontrada, aunque sí las 2 vainas que pertenecientes a las 2 balas que salieron del arma. Por lo tanto, Susana, ahora continúa, como decimos, esta 6ª sesión del juicio por el asesinato de María Ángeles. Gracias, Raúl. Como siempre, estamos en conexión, estamos conectados. Pide paso cuando haya alguna novedad que contar. Y nosotros nos vamos ahora con la Junta de Personal de Ingesa, Junta de Personal Sanitaria, junto con los compañeros de Melilla, reclama la implantación en el territorio Ingesa de las 35 horas para todo el personal del área de salud. Alicia Urbano, buenos días. Buenos días, Susana. Pues reclaman eso, una implantación real de esas 35 horas tras aprobarse en el ámbito de la Administración General del Estado. Estamos con el presidente de la Junta de Personal de Ingesa en Ceuta, con Alejandro Artero, que nos va a contar mejor qué está pasando en la ciudad con esta situación. Muy buenos días, Alejandro. Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación en Ceuta y en Melilla de esas 35 horas semanales? Bueno, la situación es que no es real. La Administración General del Estado, para su parte, sí está aprobada, y dentro de ese acuerdo que se firmó el 27 de marzo, pues había unos ítems especiales que decía que, bueno, Sanidad, Educación y Penitenciario tenían que realizar una mesa sectorial para negociar y así llegar a las 35 horas. Así que nosotros la semana que viene tenemos mesa sectorial y, sorprendentemente, dentro del orden del día no aparecían esas 35 horas. ¿Es la única manera de que se apliquen en Ceuta, bueno, en el ámbito, como has dicho, de la sanidad, de la educación, pasar por mesa sectorial, ¿no? Y encima, pues no está recogida en el orden del día. ¿Qué esperáis? Sí, es así, porque hay un punto que dice que, bueno, que esos tres sectores sí tienen que pasar por mesa sectorial, la mesa del ámbito, para negociarlo, que, bueno, pues como siempre, desde la Junta de Personal y todas las organizaciones sindicales estamos dispuestos al diálogo y a que haya solución. De hecho, la ministra el otro día hizo unas declaraciones diciendo que ella está dispuesta al diálogo, pues nosotros también, que solucionemos las cosas por la vía fácil y rápida. Así que, bueno, pues una sorpresa grande de que no apareciera dentro de ese orden del día, de ahí que ha habido esa unión de las dos juntas de personal, de Ceuta y Melilla, para que, bueno, pues que al final somos los únicos que no tenemos 35 horas en sanidad, y le reclamamos eso a Ingesa. Habéis alzado la voz, las dos juntas de personal, pero al final ¿se tratará en esa mesa sectorial o no? Bueno, como orden del día se ha hecho la petición por parte de las dos juntas de personal. Esperemos que sí, que entre dentro del orden del día, si no en la parte de ruego y pregunta, pues bueno, pues se hará hincapié dentro de ese punto de las 35 horas, que creemos que es muy importante para los profesionales de la sanidad de Ceuta y Melilla. La no aplicación aquí en nuestra ciudad, ¿cómo la está tomando el colectivo? Pues como un maltrato, como siempre. Al final, Ceuta y Melilla somos los grandes maltratados del Reino de España, ¿no? Porque siempre nos llega todo tarde, siempre nos llega, estamos en el vagón de cola, siempre somos la coletilla final de todo lo que pasa, y bueno, pues siendo directamente el Ministerio, al final debería ser más fácil que cualquier otra consejería que lo instaura de forma inmediata. Del comunicado que habéis mandado, también hacéis alusión a esa zona de difícil cobertura, ¿no? Ya aprobada hace bastante tiempo y que sigue sin aplicarse en Ceuta. Bueno, eso es algo inentendible, algo que está en el Boletín Oficial del Estado, y siguen cuestionando de que si somos o no somos zona de difícil cobertura. Es que dice que no cumplimos ciertos ítems. Unos ítems que es que además que son 13 ítems fuera de una normativa, porque es para atención primaria, que obviamente pues nosotros aquí ni tenemos 70 kilómetros de hospital a hospital, pero sí tenemos otras cualidades, y se trabajó con todas las organizaciones sindicales, que estuvimos todos, creo que fue cerca de 2 años trabajando en esto para que saliera, pues los ítems especiales. Tenemos aislamiento nocturno, tenemos riesgo de frontera, tenemos riesgo de invasión, que como siempre decimos, a lo mejor hay que dar un paso más y señalar a Ceuta y Melilla como zona de catástrofe, según lo define la Organización Mundial de la Salud. Al final son cuestiones, tanto las 35 horas semanales como la zona de difícil cobertura, que afectan al colectivo, pero también a la calidad asistencial de los pacientes. Claro, si es que al final, si no nos diseñan como, o no nos señalan como zona de difícil cobertura, pues los profesionales tienen otras condiciones diferentes. Siempre tenemos esa parte de fidelización de los profesionales que, bueno, pues al ver otras opciones, pues la utilizan y salen fuera. Y después, pues al tener esas 35 horas hace falta más personal y más recursos humanos, que al final eso, pues al tener más profesionales trabajando, aumentará la calidad asistencial. Bueno, mantendremos muy pendientes de esa mesa sectorial del 23 de abril, Alejandro. Pues muchísimas gracias. A ver qué sucede en esa mesa y ya os contaremos. Muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos. Y Susana, pues esta es la situación. No se aplica las 35 horas semanales reales en Ceuta y Melilla. La zona de difícil cobertura está, bueno, ahí pendiente eternamente, y todo ello pues son cuestiones que afectan a la calidad asistencial de los ceutíes. Muchísimas gracias, Alicia. Seguimos en conexión. Pídenos paso, como siempre te decimos, cuando tengas más testimonios, cuestiones o imágenes que mostrarnos. Y nosotros continuamos ya en plató, en clave de las elecciones, en clave electoral del empresariado de Ceuta. Les venimos contando aquí en La Pública este jueves. Hay elecciones a la presidencia de la Confederación de Empresarios. Este lunes se confirmaban las 3 candidaturas, la programación de 3 candidaturas, y hoy estamos con los 3 candidatos para que nos muestren su visión de la economía, un diagnóstico del empresariado
local en Ceuta, también la visión sobre cuál es el papel que debe ejercer la Confederación de Empresarios y sus propuestas de cara a futuro. Estamos, bueno, pues como decimos, con los tres candidatos. Juan José Díaz, muy buenos días. Hola, ¿Qué tal? días. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo vivimos estos momentos previos? Pues nada, nos quedan un par de días, llevamos todo el mes, pues nada, con ganas de que llegue el jueves. Y también estamos con Juan Goñi, muy buenos días. Buenos días, ¿Qué tal, Sara. cómo llevamos este proceso? Pues bien, un poco mareado, porque no paramos de ir a un sitio al otro, a explicar un poco nuestro proyecto y claro, no paramos. Y Arantxa Campos, que aspira en este caso a renovar la presidencia de la Confederación de Empresarios. Muy buenos días, bienvenida también. ¿Cómo llevamos este proceso? Estos días previos ya solamente quedan poco más de 24 horas. Como siempre, la verdad es que es la tarea diaria de ir a todas partes y, bueno, y explicar un poco lo que pensamos en la Confederación y, en este caso, lo que pienso yo para la reelección. Este es un poco el objetivo de este espacio que hemos abierto con los tres candidatos a estas elecciones, tres candidatos a la presidencia de la Confederación de Empresarios. Las elecciones serán el jueves por la tarde en el Hotel Parador La Muralla, desde aproximadamente las 6 hasta las 9 y media. Y lo que vamos a hacer es, bueno, pues plantear tres bloques genéricos en los que cada uno empezará en un orden distinto. Empezaremos el primer bloque con Juan José Díaz, continuará Juan Goñi y terminará Arantxa Campos. El segundo bloque pues será desde Juan Goñi hasta Juan José Díaz y así sucesivamente. Después de cada uno de los bloques pueden hacer, si quieren, algún tipo de consideración, si quieren aportar otras cuestiones o interpelación a alguno de los compañeros. Comenzamos por el primero de los bloques, en el cual vamos a pedirles a los tres candidatos que hagan un diagnóstico general tanto de la economía local como de la situación del empresariado en Ceuta, cuáles creen que son los principales problemas o necesidades del tejido empresarial de los empresarios de la ciudad. Y comenzamos, como decimos, con Juan José Díaz. Pues nada, lo cierto es que desde a partir del cierre de la frontera de forma unilateral por parte de Marruecos, después hemos tenido los episodios del COVID y todo esto, pues vivimos en una situación muy cambiante, donde nos cambiaron las reglas del juego, acostumbrados a un comercio, el comercio y a un turismo, donde el país vecino tenía un peso muy importante, pues nos han cambiado el juego. Entonces, en este sentido, por parte de la hostelería, el turismo, lo está resintiendo, aunque bueno, siempre el comercio en la ciudad siempre se ha podido reinventar y en eso está. Y por otra parte, pues venimos a partir de ahí, gracias a ese momento de debilidad, yo creo que surgen oportunidades. Y la ciudad, en ese sentido, pues creo que apostó por el tema tecnológico. En ese sentido, creo que en muy poco tiempo se están consiguiendo, de alguna forma, bastante éxito. Pero bueno, para eso también hace falta tanto para el sector tradicional, comercio, hostelería, turismo, todo el tema de transporte y logística. Date cuenta que toda la mercancía que podía pasar antes desde Ceuta hacia Marruecos necesitaba también de una logística, pues todo ese sector se ha resentido, habrá que trabajar con ello porque creo que hay posibilidades, no podemos reducir, nuestro mercado no se puede reducir al vecino que venga de Marruecos, sino que tenemos que atraer turismo y tenemos que además poder vender desde Ceuta hacia Península. Y después tenemos la implementación del sector tecnológico. Hemos tenido como motor tractor a la empresa de juego online, pero a partir de ahí se está haciendo un trabajo importante, no solo desde la ciudad, sino que también desde centros de cámara de comercio y podemos decir que Odisea, que es el centro, la incubadora de alta tecnología que ya está en obra, el data center, estamos hablando de una planta de fotovoltaica, estamos hablando de un centro de inteligencia artificial, un centro computacional que viene desde la Universidad de Granada, que dará servicio a no solo al tejido empresarial de Ceuta, sino que también podrán venir desde cualquier punto de España para desarrollar proyectos de inteligencia artificial generativa, que realmente las grandes empresas tienen unos departamentos brutales y no le hace falta, pero las pequeñas empresas sí necesitan de este apoyo. Entonces, bueno, yo creo que tenemos un sector o un tema que viene de tiempo el tradicional, antes de pandemia, antes del cierre de la frontera y un nuevo horizonte. Pues
esa diría yo que es la situación y trabajar con ello. Un cambio de reglas tras el periodo del COVID y tras el cambio de normativa en la frontera y una oportunidad y un nuevo camino hacia el sector tecnológico. Buenas. Muy buenas de nuevo, Juan Goñi, que es otro de los candidatos, y le preguntamos ahora pues que haga ese diagnóstico general de la economía de Ceuta, del tejido empresarial de Ceuta y cuáles cree que son los problemas o las necesidades más acuciantes para el sector empresarial. A ver, yo creo que el problema de Ceuta no es la falta de talento, es la falta de oportunidad que existe aquí actualmente. Los jóvenes con talento actualmente tienen que huir de la ciudad por falta de oportunidad. Eso es bastante representativo. Ahora, gracias al sector digital, es verdad que el 90% de las personas contratadas son gente joven. Estamos consiguiendo que se queden aquí las personas jóvenes y quieran estar en Ceuta, que antiguamente salían casi todas fuera porque no había oportunidades para ellos. Hay que cambiar. Está claro que el comercio atípico se fue, ya no va a volver, no va a seguir suministrando economía a todos los comercios locales y a la hostelería, y hay que tener una visión distinta. Hay que mirar hacia el norte, mirar a Europa, hay que mirar a España. España es todo, pero hay que mirar a Península. Hay que trabajar para atraer inversión. Es primordial ir de la mano de la ciudad para atraer inversión, porque esa inversión va a repercutir realmente en todo el comercio, en toda la hostelería, como está pasando actualmente con el sector del juego, pero es que hay que replicarlo en otros tantos sectores digitales que son los que ocupan poco espacio. Y es que se ha demostrado que eso genera negocio a todo el resto de negocios. Entonces es primordial. Aquí lo que pasa también, necesitamos hacer una confederación fuerte, que sea útil para los empresarios, que les ayude y tire para adelante con ellos, porque si no, sin ayuda no pueden avanzar. Arantxa, ¿cuál crees que es el diagnóstico de la economía local, el diagnóstico general del tejido empresarial y de las principales necesidades y problemáticas de los empresarios? Yo, sin dejar de estar de acuerdo con ellos dos, porque pienso que tienen razón, yo pienso que debemos ir un poquito más allá, porque el problema de Ceuta es pensar cuál es nuestro modelo. Nuestro modelo ahora mismo tenemos un 56% de empleados públicos y un 44% de trabajadores en el sector privado. Eso lo que hace es que ese sector público lo que está absorbiendo es talento, porque bueno, hay menos personas que puedan trabajar para el sector privado, inversión, lo que se podría dedicar al desarrollo de lo privado se está dedicando a espacios y formas de trabajo de esos empleados públicos, y entonces estamos como un coche un poco al ralentí. Cuando el coche está en ralentí, va despacito, no puede correr. ¿Por qué no puede correr? Porque el sector público lo frena. Un sector público normalmente es menos eficiente que el sector privado, no compite, no tiene incentivos a innovar y sobre todo tiene una dependencia política. Esto, además de limitar el crecimiento, pues nos hace estar en una situación por detrás de lo que está el resto del mundo. Por ejemplo, en España tenemos que el sector público es un 18% de los trabajadores y un 83% el sector privado. Sin embargo, aquí 56-44. El otro día oía unas declaraciones de Juan que decía, bueno, Andorra, Gibraltar, todos esos sitios. Sí, pero es que Andorra tiene un 7% de empleados públicos y un 93% de sector privado. Y si nos vamos a Gibraltar es un 20-80. Entonces, necesitamos un sector privado que no sea más pequeño que el sector público, que es poco innovador y poco eficiente. Eso, unido a que tenemos unas tasas de desempleo del 25% y que tenemos un montón de familias que dependen de ayudas públicas, eso lo que hace es bajar el consumo y eso impacta en las empresas de forma general. El cierre de la frontera lo que nos hizo es que, bueno, tenemos un 75%, tenemos un 25% de gente en el paro y mucha que cobra ayudas. Pero venían 500.000 personas, tenían acceso 500.000 personas a venir a comprar a nuestra ciudad.
pero eso también se cerró. Nadie pensó en una vía en la que pudiesen esos clientes de mayor poder adquisitivo poder entrar en Ceuta. Y desde luego Marruecos, si hubo alguna idea, Marruecos la capó desde el principio. Entonces, ¿por qué no puede seguir avanzando nuestro sector privado? Bueno, pues porque tenemos una normativa no adaptada, tenemos un sistema absolutista de creación de normas. Aquí es todo para Ceuta, pero sin Ceuta. No nos preguntan absolutamente para nada, con lo cual la norma es la que dirige la economía, esa la tenemos limitada. Entonces, tenemos un problema con Europa. En Europa se hacen el 80% de las leyes en España, bueno, en Europa en general, el 80% de las leyes que nos rigen se hacen en Europa. En Europa no tenemos ningún tipo de influencia. Con lo cual tenemos una dependencia externa, luego contando la imagen que tenemos al exterior que no nos ayuda y una debilidad estructural. Con lo cual yo pienso que todo esto es mejorable y debe ser con planes a largo, a medio y a corto plazo. Hay muchísimas medidas que se pueden adoptar a corto, pero desde luego si no vamos trabajando en el medio y largo plazo, yo pienso que no tiene futuro nuestra economía. ¿Quieren usar el turno de réplica en este primer bloque sobre la situación, el diagnóstico de la economía, el diagnóstico del sistema empresarial en Ceuta? El diagnóstico básicamente vamos a coincidir, prácticamente coincidimos todos. Vamos. Sí, que la interpretación es la que hay. Bueno, pues nos quedamos con ese cambio de reglas, esas oportunidades que abre el sector tecnológico. Es el diagnóstico o el resumen del diagnóstico que hacía Juan José Díaz, la falta de oportunidades para los jóvenes y también las oportunidades que ofrece el sector digital para la atracción de empresas de inversión, y Arantxa Campos, que bueno, pues pone el foco en el peso, en el fuerte peso que tiene el sector público en Ceuta frente a la debilidad del sector privado, además de la dependencia de ayudas públicas y de otras inversiones ajenas al empresariado de Ceuta. Vamos con el bloque 2. ¿Cuál es el papel de la Confederación de Empresarios? ¿Cuál puede ser el papel o cuál debe ser el papel de la Confederación de Empresarios en el desarrollo económico local y cómo deben ser las relaciones de esta entidad con otras entidades, administraciones, sindicatos, Cámara de Comercio y demás? A ver, yo pienso que sobre todo la Confederación debe de liderar los proyectos, no llegar después, eso es lo principal, debe ser útil. Y para que sea útil debe trabajar de la mano de la Administración siempre, porque a la Administración es con la que se pueden ejecutar todas las cosas, tanto a nivel local como a nivel nacional, para poder obtener esos beneficios y esos recursos. Con los sindicatos hay que seguir trabajando eso, hay que seguir trabajando como actualmente se trabaja, pues la negociación colectiva y convenios y lo que se hace actualmente, eso no se puede modificar mucho más. Pero sí hay otra parte que sí es esencial, que es la relación con Cámara de Comercio y distintos organismos empresariales, que debe ir de la mano, porque esto al final no deja de ser una telaraña empresarial que tiene que relacionar unas cosas con las otras para poder beneficiar a todos los empresarios. Hay que tener en cuenta las relaciones, sobre todo también con la Cámara no puede ser un monopolio, tiene que tener dos puntos de ataque distintos para que se puedan conseguir más objetivos, porque si no al final el foco se diluye. Con los sindicatos, como digo, pues seguir manteniendo buenas relaciones con las poder llegar a acuerdos. Y con la Administración Pública es esencial estar en la relación continua, encima, y consiguiendo los objetivos de atracción de inversión, mejoras, bonificaciones, etc. Arantxa, ¿cuál cree que es el papel de la Confederación de Empresarios? ¿Cuál debe ser el papel de la Confederación de Empresarios en el desarrollo económico local, o para seguir luchando por el desarrollo económico local? ¿Y cómo cree que deben ser las relaciones institucionales de la Confederación? Bueno, las relaciones deben ser reivindicativas, propositivas y resolutivas. Porque, bueno, en definitiva, aquí lo que no hay que hacer es nunca romper la cuerda. Siempre hay que estar un poquito con un ten con ten, ser reivindicativo, porque es necesario, porque yo lo que me he encontrado hasta ahora es cómo hemos conseguido, por ejemplo, las rebajas del IPSI, del comercio, de la construcción, la menor carga en la vivienda. ¿Cómo hemos conseguido eso? Bueno, pues principalmente hasta ahora es conociendo perfectamente de lo que estamos hablando.
Yo soy una persona que lo pruebo todo, con lo cual, como tengo una experiencia en asesoramiento empresarial, bueno, pues sé los problemas que van teniendo cada uno de las empresas. Entonces, sé qué es lo que está pasando, lo pruebo antes todo y con esa capacidad puedes dirigirte al político, en este caso, para explicarle exactamente cuál es el sentimiento que tiene el empresario en estos casos. O sea, yo estoy ahí cuando un empresario tiene que despedir, cuando un empresario tiene que contratar, cuando un empresario tiene que pagar los trimestrales, en general en todos los momentos de la vida del empresario que son muy duros. Y eso te da cierta credibilidad junto con un trabajo ímprobo de conocimiento del problema que estás tratando en ese momento, porque es muy importante trabajar los temas y hacer informes sobre todo, para que cuando te diriges a aquella administración a la que le quieres transmitir ese problema que tiene ese autónomo, pues lo entienda y quiera trabajar para mejorar ese sistema. Con los sindicatos, bueno, pues con los sindicatos es diálogo y negociación colectiva, siempre teniendo en cuenta, desde mi punto de vista, que las negociaciones colectivas son un ganar-ganar, que no es solo los convenios colectivos no deben ser solo para subirle el salario a los trabajadores, sino que debe haber una mejoría para la empresa y también una mejoría para el trabajador. Tenemos que trabajar entre los dos para que la empresa sea mucho mejor y pueda ser mucho más productiva, con lo cual pueda pagar muchísimos mejores sueldos de forma que no se cargue al empresario. Entonces, bueno, la negociación colectiva. Frente a la Cámara de Comercio, bueno, pues me parecería muy interesante. Nosotros tenemos algunas colaboraciones con la Cámara de Comercio, desde luego siempre que nos ha llamado y a mí ahí hemos estado. La pena es que tenemos un presidente de la Cámara de Comercio que pertenece a nuestra Junta Directiva y que no ha ido nunca a ninguna Junta Directiva en los 4 años que yo estoy de presidente. Entonces, bueno, pienso que esos momentos de diálogo, de juntas, de compartir el trabajo que se realiza en la Confederación es importante. Juan José Díaz, ¿cómo ve el papel de la Confederación de Empresarios? ¿Cuál cree que debería ser el papel de la Confederación de Empresarios? ¿Y cómo deben ser las relaciones institucionales con otras entidades? Bueno, en principio yo creo que necesitamos una confederación mucho más fuerte, mucho más útil y mucho más influyente, ¿vale? Necesitamos una confederación, que sea que tenga bastante más peso, y al tener ese peso pues será más influyente. Estamos condenados tanto con sindicatos como con la administración pública, por el peso que tiene la administración pública estamos condenados y por la situación geopolítica que tiene Ceuta, estamos condenados a entendernos con la administración local, autonómica, nacional, con la administración europea, ¿vale? Y igualmente con los sindicatos. Para tener el régimen económico y fiscal que tenemos, pues si no es con de la mano del Gobierno de España, pues sería imposible. Y, en cuanto con los sindicatos, bueno, pues ya lo han comentado, la negociación colectiva está dentro del ADN de la COE, es una obligación, pero a mí lo que me gustaría que fuese bastante más proactiva, sobre todo con el resto de organizaciones, tanto empresariales como con la administración. Actualmente no existe prácticamente ningún tipo de relación, de confederación con Cámara de Comercio. No es cuestión de a ver si me llama la Cámara de Comercio, yo entiendo que no se trata de eso. Si yo estoy en Confederación de Empresarios, yo lo que voy a hacer de forma proactiva, trabajar de forma proactiva, no solo con la Confederación, sino con la Cámara de Comercio, sino para llegar con acuerdo absolutamente en consenso con todas las administraciones. Estamos viendo ahora, estamos reivindicando seguridad jurídica, estamos reivindicando el tema de la bonificación a la seguridad social y estamos escuchando a delegación del Gobierno que está en la mesa del diálogo social, está todo el mundo de acuerdo, sindicatos, todos los partidos políticos, delegación de Gobierno y la ciudad autónoma, está todo el mundo de acuerdo en que la bonificación a la seguridad social tiene que tener un carácter que no sea arbitrario y que sea sustentado de forma mucho más sólida y que no sea de forma arbitraria, que pueda tener un cambio dependiendo del color político o de las condiciones que se den en ese momento, ¿no?
Entonces yo creo que las relaciones, para que sean mejores, hay que ser mucho más proactivos, hay que dar un paso adelante, no esperar a que vengan. Y yo eso, pues sinceramente, lo he echado de menos en estos 4 años, y según, bueno, yo por mi talante, mi forma de ser, yo creo en sumar, creo en propuestas positivas, y creo que debemos, de la mano, iremos mucho más, avanzaremos muchísimo más que si si lo hacemos desde nuestra oficina y no nos abrimos al resto de entidades. ¿Queréis ejercer de turno de réplica en el papel que está llevando a cabo la Confederación de Empresarios, o cuál debería ser el papel que debería llevar a cabo la Confederación de Empresarios en las relaciones institucionales? A ver, si vamos a hablar en sí de ese papel que debería de ejercitar la Confederación de Empresarios, yo desde mi experiencia llevo 4 años en la Confederación de Empresarios, 3 años y 7 meses desde que me inscribí con varias de mis sociedades, y realmente es que no he visto ninguna ventaja que me aportase actualmente. Es verdad que se podrá estar trabajando, yo no quito que se esté trabajando, no por detrás, pero de momento no se me ha producido ninguna ventaja por estar o por pertenecer a la Confederación de Empresarios. No solo eso, es que el número de afiliados tampoco ha aumentado, y eso es algo muy representativo, porque si fuera algo que realmente fuera eficaz, no pararía de afiliarse más empresas a la misma Confederación de Empresarios. Entonces, por lo menos, tan atractiva como debiera ser, no lo es. Yo pienso que esa faceta se debe de mejorar. ¿Arantxa? Yo, bueno, más empresarios que cuando entré hay, pero bueno, porque lo he mirado, porque como se dijo, digo, pues voy a mirarlo. ¿Quieres poner el dato de los que había y los que hay? No me lo sé de memoria, no lo he apuntado. Pero bueno, sé que hay más, porque me preocupó, digo, bueno, a ver si, porque oye, todo el mundo tiene que estar en continua revisión y en continuo cambio, innovación y mejora. Por ejemplo, Juan, que ha estado en la Junta Directiva, yo no he visto más que para un poco el tema de las elecciones, una serie de propuestas que haya dicho, oye, pues mira, soy parte de la Junta Directiva, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. A Tato no lo he visto nunca en la Confederación más que para entregar avales. Entonces, pues bueno, la Confederación es siempre un foro donde los empresarios tienen que colaborar y tienen que mejorar. Entonces, yo estoy abierta a todo tipo de mejoras y lo he estado durante estos 4 años, y pienso que es necesario que los empresarios se impliquen y digan, oye, mira, es que esto no está yendo bien. Y entonces, pues bueno, se mejora, pero ya te digo, con la implicación de todos, no vale venir aquí, sentarse y decir, uy, es que yo la haría más fuerte, uy, es que yo la... Oye, no, vamos a ver cómo podemos mejorar las confederaciones de todos, haya un presidente u otro. Es que no... Bueno, a ver, mira, yo tocaba en un grupo y a nosotros nos seguían mucha gente, pero salíamos al escenario a darlo todo y decíamos a la gente, venga, vamos, si tú bailabas, la gente bailaba, si tú te reías, la gente se reía. Y había compañeros que decían, es que la gente no baila, claro, es que tú te subes al escenario y no bailas. Entonces, yo creo que el ejemplo valga de analogía, ¿no? Yo soy un miembro de la Confederación, si me presento es porque yo no he visto, a mí no me han llamado de la Confederación, yo creo que yo voy a liderar la Confederación, yo soy el que tengo que hacer propuestas, tengo que ponerle encima, escuchar si las hubiera, y si no las hay, pues tendré que hacer propuestas y atraer al empresariado. Yo creo que las asociaciones, hay una asociación de empresarios, una de las asociaciones es la de formación, y resulta que a mí se monta la asociación de formación, yo soy confederado y a mí nadie me llama, resulta que yo tengo más trabajadores en formación en Ceuta que todas las asociaciones, que el resto de entidades juntas. Entonces, yo no entiendo, sinceramente, cuál es el motivo, si yo soy el presidente, cómo no voy a llamar a la empresa más representativa, que además pertenece a la Confederación de Empresarios. Yo creo que yo tengo que, el presidente, la presidenta tendrá que bailar para que todo el mundo baile, que tendrá que tocar las palmas para que todo el mundo toque las palmas. Lo que no entiendo es que yo pido más implicación, pero que vengan ellos. Hombre, yo creo que nosotros, si tú quieres liderar una confederación, tienes que dar el paso adelante. Tú eres el que tiene que tomar la iniciativa. Contar con todo el mundo, más representatividad de todo el mundo, por supuesto.
Lo cierto lo decía Juan, ¿no? El número de confederados, no sé si ha subido, yo creo, pero yo creo que está prácticamente igual. La anterior, no sé si estaba el censo en 240 votantes y ahora son 225. Pero bueno, yo no sé si el censo ha bajado. Puede que haya más socios, pero que no están al día o lo que sea. Pero bueno, en definitiva, no se ha movido. Entonces, yo entiendo que me presento, yo lo que quiero es que tengamos más representatividad, necesitaremos más socios y que tengan dentro de cada asociación, tenga actividad. Yo te digo, ¿qué actividad ha tenido la asociación de formación? A mí no me han llamado para pertenecer a esa asociación de formación. Entonces, sinceramente, no lo entiendo. Yo puedo llamar a decir yo quiero estar, pero yo entiendo que es la confederación la que se tiene que dirigir a mí como socio a decirme ¿qué tienes que decir aquí? Porque algo tendrás que decir, entiendo yo. No, sí, sobre todo indicar que existe, que te indiquen, que te trasladen que existe esa asociación para que tú puedas pertenecer a ella, está claro. Yo por alusiones simplemente decir que yo cuando estaba en la Junta, que es verdad que dejé ya de ir a varias juntas, es porque yo iba a las juntas, sí proponía cosas, de hecho intenté proponer la relación con todo el sector del juego, se consiguió afiliar la Asociación de Operadores de Juego, también a la Confederación de Empresarios. Intentamos llevar a cabo acciones con la asociación, pero que al final no salieron adelante. Entonces, la propia Asociación de Operadores de Juegos dejó de estar dentro de la Confederación de Empresarios y a mí me parecía que tampoco podía hacer mucho dentro de la Junta ni aportar mucho porque no tiraba para adelante, entonces era complejo. Quería hacer, pero ya muy brevemente, que tenemos que ir al último bloque. A mí me alegra que salga este tema porque importante es, o sea, en una confederación el presidente es un poco el que lidera, ¿no? Pero hay una serie de órganos que son los que tienen que proponer. Entonces, querer ser presidente de una asociación, de una confederación de empresarios, yo entiendo que tiene que ser una cosa paulatina. Estamos aquí porque queremos el interés de todos los empresarios de Ceuta. Entonces, lo primero que hay que hacer es demostrar que tú has tenido interés en el desarrollo de todos esos empresarios de Ceuta. Sobre todo cuando empieza la gente, empieza en su sector. Entonces, por eso están en la Confederación de Empresarios, la Junta Directiva, lo que hace es reunir a todos los presidentes de los sectores diferentes, ¿vale? Entonces, normalmente suele ser la empresa más grande de la Confederación la que siempre anima a la creación de una asociación para mejorar su sector y que todas las empresas de su sector vayan mejor. Esa es la idea. La idea es intentar que todos vayamos mejor. Si no se ha creado una asociación para mejorar el sector, como dice él, no, yo tengo que esperar a que me llamen, que se ha hecho una, tal y cual. Hombre, lo suyo habría sido que tú primero formas parte de la Junta Directiva queriendo desarrollar tu sector. Después de haber desarrollado tu sector, pues ya, oye, pues mira, quiero trabajar desde el comité ejecutivo y cuando he trabajado en el comité ejecutivo y he visto más o menos cómo funciona todo, oye, pues me lanzo a la presidencia. Yo pienso que esos son un poco los pasos que hay que dar a la hora de liderar una asociación. De hecho, cuando ves a todos los líderes empresariales que hay ahora mismo en el panorama nacional, todos han un poco seguido esa trayectoria, porque pienso que es importante empezar desde abajo para poder ver realmente cuáles son los problemas que te surgen cuando estás arriba. ¿Quiere usar el segundo turno de réplica ya que lo usaron los compañeros? Bueno, no estoy para nada de acuerdo. A ver, tengo experiencia en organizaciones empresariales, fui presidente de la Organización de Profesionales y Autónomos, el representante de Ceuta en el Comité Nacional, hace ya bastantes años, organización que desapareció en su momento, después de dejarlo yo. Creo que he tenido puestos de responsabilidad dentro de la Cámara de Comercio y yo te vuelvo simplemente, pues hay que empezar de abajo. Yo hace 30 años empecé y monté mi primera empresa, la monté hace 30 años, ahora el día 6 de mayo. Entonces, creo que hay experiencia a nivel de organización empresarial, pero sobre todo hay compromiso, hay ganas y no sé cómo se marca la carrera de quién se va a presentar a la Confederación de Empresarios como presidente.
Bueno, hemos hecho o escuchado los diagnósticos de la situación de la economía local, de la situación del tejido empresarial, también del papel que debe ejercer la Confederación de Empresarios. Ahora vamos a pedirles medidas concretas para mejorar esos problemas que han señalado o esa situación que han señalado y también para conseguir esas necesidades a las que han aludido. Objetivos, propuestas y planteamientos de futuro si llegan a la presidencia de la Confederación de Empresarios, si ganan las elecciones el jueves, de alguna manera, las medidas concretas de su programa electoral. En esta ocasión empezamos con Arantxa Campos. Bueno, yo más o menos, como llevo 4 años, ya lo tengo más o menos un poco diseñado, ¿vale? Entonces, yo pienso que en Ceuta hay que afrontar el corto, el medio y el largo plazo. Yo cuando entré en la Confederación, lo que piensas es, bueno, tienes una serie de proyectos que cuando iniciamos era un poco mejorar el tema aduanero, mejorar nuestras relaciones con Madrid, mejorar nuestras relaciones con Bruselas. No obstante, iban surgiendo problemas constantemente de todos los empresarios de Ceuta y nos dedicábamos a tapar agujeros. Bueno, nosotros, por ejemplo, pongo un ejemplo porque es muy representativo. Tenemos, por ejemplo, el PGO, ¿no? Cuando empiezo la presidencia todavía no se había aprobado el PGO, se aprueba el PGO en el 23. Cuando se aprueba el PGO en el 23, bueno, pues nos alegramos todos de que aquello marche para adelante, pero nos damos cuenta que aunque bajamos el IPSI, aunque bajamos todos los impuestos, resulta que sin una ley del suelo en la ciudad están un poco perdidos y no pueden tirar adelante para todo el tema de promociones inmobiliarias. Entonces dependemos de un problema a largo plazo para solucionar el corto. Entonces, bueno, en aduana a mí me preocupaba muchísimo cuando entramos que todas las empresas que traen a Ceuta mercancías, esas mercancías pudiesen entrar y salir, que las empresas de Ceuta pudiesen tener una gestión de stocks, que en Ceuta es imposible. En Ceuta te entra la mercancía y ya aquí se queda. Entonces, bueno, todo eso eran problemas a corto que te debían también tener una solución a medio y otra solución a largo plazo. Por ejemplo, el plus de residencia fuera del SMI, no sé, tantos. Nosotros, bueno, pues desde la Confederación de Empresarios lo que hicimos fue presentar un resumen de medidas. Un resumen de medidas principalmente para que a corto plazo el autónomo pudiese tirar para adelante. ¿Pero cuáles serían las medidas que pondría en marcha? Por ejemplo, pues, pedimos 24 medidas dirigidas única y exclusivamente al autónomo. Un plan personalizado de tasas, la agilización en ayudas y subvenciones, que son bastante lentas, una ordenanza de agilización administrativa, la respuesta express a los requerimientos de la Administración, el establecimiento de una política de primer aviso antes de sancionar, zonas de la ciudad que se quisieran desarrollar, poner tasa cero, agilizar las licencias de obras, la revisión de las tarifas municipales, las ayudas, bueno, y así hasta 24 medidas que vamos poco a poco intentando que la Administración las vaya haciendo suyas. Pero, vuelvo a decir, si no hay una estrategia a medio y a largo plazo, los problemas no se solucionan, porque muchos de los problemas de Ceuta que tenemos son legislativos, de norma, que deben resolverse en Madrid y desde luego a corto plazo no se resuelven. Muchos problemas son en el tratamiento que tenemos en Bruselas. En Bruselas tenemos un tratamiento peor que un tercer país, peor que Ghana o peor que Mozambique. Entonces se tienen que dar cuenta de que nosotros somos parte de la Unión Europea. Ya tenemos el compromiso de la ciudad de la creación de una oficina en Bruselas. Tenemos el compromiso de la ciudad y ya estamos en conversaciones con la Universidad de Granada para la creación de un plan estratégico para esas medidas a largo plazo. Y pienso que si no atacamos el problema de Ceuta desde el corto, el medio y el largo plazo, difícilmente nos va a ser posible seguir seguir la estela del desarrollo de todo el país. Continuidad un poco con las medidas que se habían diseñado y esa planificación estratégica. Sí, sobre todo.
Juan José Díaz, una vez que ya ha expuesto su diagnóstico de la economía, de la situación del empresariado, sus necesidades, el papel que cree que debe jugar la Confederación de Empresarios, en el caso de ganar las elecciones, ¿cuáles serían sus propuestas, sus planteamientos de cara a futuro? Pues nada, fortalecer el tejido empresarial. Creo que hay que hacer más ciudad desde el punto de vista empresarial y desde dentro de la Confederación, pues una pata que tenemos que desarrollar. Yo creo que hay diferentes propuestas. Una es la de estabilidad económica y la seguridad jurídica. Vamos a coincidimos todos. Y hay que blindar de forma legal el tema de la bonificación a la seguridad social. Tenemos que seguir trabajando en el régimen económico especial para Ceuta, porque cabe más desarrollo. Ya se hablaba, todo se frenó, pero se hablaba de hasta un 75% en el impuesto de sociedades de bonificación para las empresas erradicadas en Ceuta. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando en ello. Pero además necesitamos que la Confederación trabaje de forma más activa o de forma más proactiva en toda lo que es la normativa que afecte al empresariado y en relación con Ceuta. ¿Vale? Tenemos un problema que también comentaba Arantxa, del tema de costes del tema del transporte. Tanto la conectividad como los costes estructurales en Ceuta son bastante más superiores a los peninsulares. No podemos trabajar un comerciante, como decía, no podemos traer una mercancía y después que no se pueda devolver. No sabemos cuál va a ser el coste, el servicio postventa que le damos a nuestros clientes. El cliente no tiene ningún tipo de... no tiene culpa, pero el empresario se ve totalmente apretado, cogido de pie y mano, porque tu coste, si tienes que devolver la mercancía, se te dispara por encima o sea, te vas a comer más el beneficio. Ahora, necesitamos un apoyo directo al empresariado. Yo creo que, bueno, ahí hemos tenido 4 años en el último mandato, pero para todas las propuestas para el autónomo, yo creo, en todas las 24 me las asumo. Pero tiene que llegar. O sea, ¿cuándo lo vamos a poner en marcha? De aquí a 30 años, yo creo que necesitamos que realmente esa ventanilla única que funcionó en algún momento dado, pues esa ventanilla única, cuando venga un chico o una chica o una persona de igual, de la edad que tenga, a montar una empresa, es tanta la burocracia, tenemos que reducir la burocracia, es tanta la burocracia que cuando abre la ventana y empieza la Ley Orgánica de Protección de Datos, la Seguridad Social, Hacienda, la licencia de apertura, es tanta la burocracia que después ya no sabe, cuando abre la persiana ya no sabe si va a vender zapatos y va a poner café. Entonces necesitamos que haya ese apoyo real, pero que llegue al empresariado de forma real. La transformación digital, tenemos el tema del kit digital y tal, pero la transformación digital yo quiero que llegue a la empresa. O sea, yo quiero que una pequeña o mediana empresa, pues, ¿cómo puedo aplicar la inteligencia artificial para que llegue a mi empresa? Pues ya llamamos la boca de programas nacionales, locales, pero ¿cómo va a llegar eso directamente? ¿Qué impacto va a tener en mi empresa? Yo necesito, las grandes empresas ya sabemos que tienen unos departamentos estupendos con unas inversiones en I+D muy potentes, pero yo creo que nosotros como Confederación de Empresarios tenemos la obligación de que eso llegue directamente a la empresa, a nuestras pequeñas y medianas empresas, ¿vale? La muerte de una empresa está en el 80-85% a los 2 años. Tenemos empresas con más de 15, 20 años, tenemos un 20% de la ciudad. Por lo tanto, necesitamos acompañar a la empresa, no solo al inicio, la subvención de Procesa, el SEPE, no solo el inicio y la documentación, sino que necesitamos un programa de acompañamiento a las empresas durante el tiempo que nos lo soliciten, y con programas nuevos contra la transformación digital necesitamos, pues, a toda que nos lo solicite, ir hacia ella y presentarle. Tenemos un problema con la formación. Tenemos mucha formación, pero tenemos que ser valientes. Yo creo que hay que apostar por modelos totalmente innovadores, que es lo que necesita el empresariado. El empresario se está quejando, la empresa se está quejando de que no hay trabajadores y tenemos una tasa de desempleo brutal, de la más alta de Europa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tendremos que hacer algo no solo por la retención del talento, sino porque adaptar esos nuevos puestos de trabajo a la realidad de ahora.
Y hay otra realidad que es que hay una serie de mandos intermedios, por ejemplo, que antes prácticamente pues, las empresas de Ceuta tan pequeñas, la pequeña y la mediana empresa, pues no tenía apenas mando intermedio. Ahora hay necesidad de mando intermedio. ¿Qué vamos a hacer para solucionar ese problema? Y hay que apostar por el talento y hay que apostar de forma valiente, no solo esto, ¿no? Yo creo que hay que seguir atrayendo inversión. Yo creo que la inversión, si no hay inversión, no hay futuro. Para ello, con el primer punto, seguridad jurídica. Hay que darle seguridad jurídica a la empresa. Si no hay seguridad jurídica, la gente no invierte. Y si no hay inversión, no hay posibilidades de que estos desempleados se puedan incorporar a las empresas. Hay que hacer, en definitiva, más ciudad. Necesitamos una confederación más fuerte, que sea útil, que sea más representativa para el empresariado en Ceuta. Juan, ¿cuáles serían las medidas, las propuestas concretas, los planteamientos concretos que pondría en marcha en el caso de ganar las elecciones el jueves? Pues mira, primero hay que tener en cuenta que la confederación debe ser útil dentro y ambiciosa fuera. ¿Vale? Yo quiero hacer 2 líneas de trabajo para llevar a cabo. Una es lo que puede hacer la confederación fuera, para Ceuta, y otra cosa es lo que quiero hacer con la confederación, queremos, porque esto es un equipo, dentro para los asociados. Eso es, hay que tenerlo muy en cuenta porque yo me dirijo siempre a los asociados, como siempre lo he dicho en varias ocasiones, que pienso que la confederación debe representar a sus asociados y no a la totalidad de los empresarios y autónomos de la ciudad. ¿Por qué? Porque debe ser tan bueno lo que aporta la confederación que quiera todo el mundo asociarse a la misma y con eso conseguir una confederación fuerte. Lo que quiero hacer fuera, la línea de trabajo con lo que quiero hacer fuera para la confederación, pues es la atracción de inversión, como ya lo hemos demostrado, trayendo el sector del juego. Hemos creado 1.250 puestos de trabajo directos, más todos los indirectos. Eso crea una economía que lo notan todos los comercios y todos los establecimientos, y cualquier tipo de negocio, inmobiliaria, cualquier otro negocio. Eso hay que ir de la mano. El primer punto de lo que puedo hacer fuera es traer esas inversiones de otros sectores digitales. ¿Por qué siempre hablamos de digitales? Que parece que nos repetimos como loros, pero nos repetimos como loros porque actualmente son los sectores que encajan aquí, porque son los que ocupan poco espacio y contratan a mucha gente. Y además son sueldos medio altos y que aportan una economía a la ciudad bastante amplia. Eso es importantísimo, ir de la mano en la atracción con la ciudad, porque al final, si no va de la mano de la ciudad, tampoco te garantizas. Los empresarios transmitimos esa seguridad. Hay que liderar esa atracción, la tenemos que liderar nosotros con la Confederación de Empresarios y que nos acompañe justo a la ciudad, pero liderarla nosotros, porque los empresarios vamos a transmitir la seguridad. Después, claro que lo que se puede hacer fuera, hay que luchar. Ceuta se reconoce su singularidad, Europa lo reconoce, España lo reconoce. Entonces, joder, si todo el mundo lo reconoce, ¿por qué no nos peleamos más para conseguir más ventajas? Vamos a lucharlas. Igual es que hay que lucharlo más fuerte, o en otras puertas, o tocar otros sitios. Pues el impuesto de sociedades se puede conseguir llegar al 75%. Eso haría también una atracción de inversión mucho mayor, ya no solo que se beneficiasen las empresas que están aquí a nivel local, sino que la atracción de la inversión sería muchísimo mayor. Recuperar los seguros sociales, la bonificación de los seguros sociales a los trabajadores, es que eso, yo lo digo así como si me parece una ñapa lo que se hizo. Suena fatal, pero es que es así. Hay que recuperar lo que había, porque todo ese atractivo que tenía cuando nosotros llegamos, pues se empezó a perder, se quitó, volvieron a ponerlo de una forma que no es productiva y que todo el mundo nos quejamos. Lo que no entiendo es cómo siguen manteniéndolo así y no se modifica eso. Eso es lo que puede hacer realmente la confederación por fuera, para Ceuta. Pero es verdad que la confederación, después tienes que ver, la otra línea de trabajo esencial es qué puede hacer la confederación para sus asociados. Porque al final eso es lo que tiene que hacer dentro, trabajar para sus asociados. Pues aquí habrá que pensar en la creación de una ventanilla única, porque como ha dicho Tato, las trabas burocráticas son horribles y muchos pequeños y grandes ya lo tienen su equipo, claro, como dice él, pero los pequeños empresarios es que no pueden ejecutar sus proyectos o al final se meten en un bucle infinito. Hay que ayudarles, la confederación debe abrir una ventanilla única que le dé facilidades para la inversión, para el crecimiento y para el desarrollo. También, pues la confederación, si se están asociando los empresarios, realicemos labores de networking, que entre ellos se conozcan, que entre ellos produzcan, porque al final muchos ni se conocen, ni saben a lo que se dedican unos de los otros. Eso no tiene sentido. Conseguir inversión, conseguir subvenciones, conseguir que la confederación se financie. ¿Por qué? A ver, hay un punto que dice, sí, es que ahora es autosuficiente la confederación. Claro, pero es que la confederación yo la hago autosuficiente también si la reduzco a la mínima expresión.
Pero eso no es lo que queremos, lo que conseguimos es al revés, conseguir mucha más financiación que podamos revertir en nuestros asociados y que sea atractivo para ellos. ¿En qué? En detectar sus problemas, en modernizar sus sectores, en ver qué problemáticas tienen y mejorárselo y guiarles, porque no solo es que te vengan a contar los problemas, porque claro, entonces es cuando ya tiene un problema gordo. Lo que tienes que es ir a mirar los sectores. Oye, ¿qué os pasa? Voy a verte, no solo cuéntamelo, sino voy a mirar porque igual estás haciendo cosas mal, que yo te puedo indicar cómo hacerlas mejor y ayudarte, no solo yo, el equipo directivo y todo el equipo que conforma la Confederación de Empresarios. Pues hay que modernizar todos los sectores, hay que detectar los problemas y también, como bien han dicho, formarles. Pero yo pienso que hay que formarles una vez que se ha detectado el problema y formarles en el manejo de esa digitalización y todo eso. Esas son las dos líneas estratégicas que yo quiero llevar a cabo, que sí después, claro, que se debe de profundizar y seguir con lo actual, pero son las principales. Nos estamos quedando sin tiempo, vamos ya al mensaje final, al llamamiento final al empresariado, en torno a 200 y pico empresarios que pueden votar este jueves, desde las 6 de la tarde aproximadamente hasta las 9 de la noche en el Hotel Parador La Muralla. Entonces les voy a pedir un mensaje al empresariado, el por qué deben votar en este caso, volvemos al primer turno de respuestas, por qué deben los empresarios votar a Juan José Díaz Atato y no a los otros dos candidatos. Pues mira, bueno, yo creo que Ceuta necesita un cambio y ese cambio lo necesitamos desde el mundo empresarial. Debe ser agente de ese cambio de forma directa. El peso, son muchos los problemas, el peso de la administración es muy fuerte, pero si queremos una Ceuta pujante, una Ceuta con futuro, necesitamos que haya cambio desde el sector empresarial. Entonces, en ese sentido, son muchos los cambios a los que siempre nos hemos enfrentado el empresariado en la ciudad, de forma histórica, desde los romanos, fenicios, hasta ahora. Últimamente los cambios son muy rápidos y el cambio, los empresarios de Ceuta no se rinden y queremos cambiar, tenemos capacidad para hacer ese cambio, para adaptarnos a esos cambios y necesitamos de una confederación que lo apoye directamente. Hemos hablado de la seguridad jurídica, vamos a pelear por la seguridad jurídica, vamos a ser bastante más proactivos, necesitamos ir, no necesitamos que vengan, sino que necesitamos ir, que haya un apoyo directamente al empresario, que le llegue ese apoyo, que sientan que tienen una confederación a la que pueden recurrir, nos acercaremos a ello y que haya una cercanía y que encuentren realmente, que encuentren respuestas. Son muchos los problemas, pero bueno, yo creo que también tenemos que ver al sector empresarial, a la confederación, a Ceuta, no como un problema, sino como parte de las soluciones. Estamos a la vez, tenemos un régimen económico fiscal envidiado en toda Europa y tenemos que hacer uso de eso, ¿no? Tenemos que traer inversión y por último decir, pues mira, yo no quiero el cargo para mí, yo no quiero ser el presidente porque me den un cargo, yo quiero porque creo que podemos desarrollar un proyecto, el proyecto empresarial para la ciudad, para los empresarios y que sea un proyecto de generación de empleo y de generación de ciudad. Juan Goñi, ¿por qué los empresarios deben votar su candidatura en lugar de la candidatura de sus compañeros? A ver, yo creo que Ceuta es que no necesita ya más discursos, necesita resultados. Yo no vengo a prometer, yo vengo a demostrar, ya lo hemos demostrado lo que se ha creado. Entonces, al final hay que hacer una apuesta por empleo real, una apuesta por crecer el crecimiento y también porque esta forma de trabajar crea a los jóvenes, sobre todo, una salida laboral digna. Es importante, si trabajamos las líneas que queremos exponer de trabajo, saber que llegaremos a los objetivos adecuados de atracción de inversión, empresas y negocio para la ciudad, que al final repercutirá en todos los asociados y en todos los empresarios de Ceuta. Arantxa Campos, un mensaje final para los empresarios. ¿Por qué deben votar a la candidatura de Arantxa Campos y no a la candidatura de los otros dos compañeros? Bueno, primero un consejo, si me permitís. Todas esas cosas que habéis comentado, o sea, desde la normativa, recuperar lo que teníamos, la transformación digital, la autosuficiencia, el Estado administrativo, todo eso ya se ha trabajado en la Confederación, con lo cual os ruego que si llegáis a ganar el próximo día 16, os pongáis en contacto y cojáis todo ese trabajo que ya se ha hecho y que ya está hecho, ¿vale? Porque os va a servir, ¿vale? Está todo hecho.
Por otro lado, bueno, yo pienso que desde ya centrándome en el mensaje final, sí, por favor, que estamos quedando sin tiempo. Nosotros tenemos un proyecto viable a corto, medio y largo plazo, tenemos una experiencia real y un conocimiento en el trabajo diario de las empresas de Ceuta, sabemos exactamente dónde están los problemas después de 4 años de trabajo con la Junta Directiva y con el Comité Ejecutivo, porque esto no es un trabajo solo de uno, sino es un trabajo de todos. Y pienso que hay que seguir con el trabajo que ya está en marcha porque no empezamos de cero. Pues Arantxa Campos, Juan Goñi y Juan José Díaz, muchísimas gracias por compartir este espacio previo a las elecciones del próximo jueves, elecciones empresariales. Yo os invito a que el que resulte ganador venga el jueves a Conectados y pueda exponer de forma más concreta, el viernes, perdón. El jueves de noche se conocerá el ganador y el viernes invitamos aquí a Conectados al ganador a que desarrolle ya con más detalle el programa electoral y las medidas que tiene en mente para poner en marcha. Muchísimas gracias y muchísima suerte a los tres. A vosotros. Un placer. Y nosotros seguimos en conexión, ahora nos vamos en clave de aniversario, el 95 de la instauración, de la proclamación de la Segunda República. Por ese motivo va a haber algunos actos en esta jornada en la ciudad. Por un lado, uno de UGT que va a tener lugar a mediodía en el cementerio y otro esta tarde por parte de la Asociación Manolo Bravo, que conmemora ese 95 aniversario con una ofrenda de flores y una conferencia. Raúl Llamas, muy buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Susana? Buenos días de nuevo. Pues hoy, 14 de abril, se celebra el 95 aniversario de la proclamación de la Segunda República y por eso vamos a hablar con Carlos Coronado, el expresidente de la Asociación Manolo Bravo, porque dicha entidad va a celebrar un par de actos hoy para conmemorar esa efemérides. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, en principio, esta tarde, vamos por partes, son 2 actos los que tienen lugar hoy. El primero hoy es a las 6 en el cementerio, ¿no? Cuéntame. Sí, a las 6 hacemos una ofrenda de flores, en este caso a los 196 compañeros fallecidos, fusilados en esa fosa común. Vamos a llevarles claveles que simbolizan la bandera de la República y luego después, una hora más tarde, en la sede del Partido Popular, un acto que está abierto para todos, en la sede del Partido Socialista, perdón, un acto que está abierto para todo el mundo que quiera ir, no pueden ir afiliados y también simpatizantes y gente que se quiera acercar, por conocer un poquito pues lo que significó la educación en la Segunda República. Hay que tener en cuenta que hablaremos no solo de la educación en España, cómo estaba, sino también de cómo funcionó en Ceuta, ¿no? Entonces, a las 6 el cementerio y a las 7 en la sede del PSOE dices una charla sobre la educación. ¿Qué avances hubo, a tu entender, o qué avances vais a contar hoy que hubo en la educación en la Segunda República? Pues mira, la Segunda República, por hacer un balance de lo que ocurrió en España, en el año 1930 había una tasa de analfabetismo del 42% en España, casi la mitad de la gente no sabía ni leer ni escribir. Bueno, pues esa tasa de analfabetismo en tan solo 4 años, en el año 1934, ya se había bajado un 25%. ¿Eso qué significó? Que se iniciaron la construcción de muchas escuelas. Hay un estudio en Ceuta de una profesora que se llama Vicenta Parra, que evalúa la educación desde 1912 hasta 1956 y habla del periodo de 1930 a 1940 como el periodo de mayor esplendor de la educación en Ceuta. Nunca hasta ese momento, dice ella, se construyó tanto ni se invirtió tanto en educación. Yo diría que incluso a día de hoy nunca se invirtió tanto. Se duplicó durante la República, se duplicó el número de escuelas en España y en Ceuta. Pero es que además, mira, en el año 1931 se puso en marcha el Instituto Hispano-Marroquí. En el año 1935 se puso en marcha el Conservatorio de Declamación y Música, con lo que ya se iniciaban los estudios de música aquí en Ceuta, que era muy importante. Pero es que además en el año 1935 se puso en marcha lo que todos conocemos como la Escuela de la Normal, que era la Escuela Normal de Magisterio, donde ya por primera vez en Ceuta se daba clases a los profesores y a partir de ahí pues se podían sacar profesores desde Ceuta y se quedaban ya prácticamente en Ceuta. También está en ese año la construcción de la Escuela de Comercio, que es un poco como el inicio de la FP en nuestra ciudad. Por tanto, fueron 5 años de esplendor educativo y de eso queremos hablar esta tarde en la sede del partido.
¿Toda esa labor en el ámbito educativo se vio truncada con la llegada de la dictadura o fue un impasse o un parón o una evolución? Todo eso se vio truncado. Hay que recordar que la República hizo que la educación no dependiera de la Iglesia, se hizo una educación laica, se puso en marcha la coeducación. A partir de ese momento ya empezaron a crearse escuelas mixtas de niños y niñas, que incluso se veía mal en la época, fíjate tú, ahora que todos tenemos niños y niñas en la escuela, y además se hizo algo muy importante en Ceuta, que es empezar a atender al alumnado musulmán, que hasta ese momento no se había tenido en cuenta. Por tanto, ya a partir de ahí se hacía una diferenciación con la población de Ceuta y se atendía a las minorías, que eso era muy importante, ¿no? En cuanto al acto del cementerio, el de las 6, porque estamos hablando ahora mismo del de las 7, vais a entregar, me comentaban las flores, la fosa común. ¿Tenéis algún plan, proyecto o iniciativa en cuanto a la fosa común, Carlos? Pues mira, en cuanto a la fosa común te podría dar incluso una primicia, y es que en toda España se están haciendo exhumaciones de fosas comunes. Nosotros ya hemos pedido al partido que se haga la exhumación de la fosa común. Ahí hay 169 compañeros. Se trataría de buscar recursos. El Estado español pone en marcha recursos. De hecho, las últimas subvenciones para memoria histórica a las que ha tenido acceso la ciudad no han hecho uso de ellas, algo que no entendemos. Pero en cualquier caso lo que queremos es que se haga como en todo sitio, que se abra esa fosa común, se puedan identificar todos los restos a través del ADN, se puedan poner en contacto con los familiares y a partir de ahí construir un mausoleo donde se puedan volver a enterrar ya sí en su féretro pequeñito correspondiente con los huesos de cada persona y saber de quiénes son, pues cada uno, en la medida de lo posible, de cada uno de quiénes son esos huesos, ¿no? Ya por último, Carlos, aprovechando el 95 aniversario, la pregunta que toca, ¿monarquía o república? Vamos a ver, ahora mismo estamos en una monarquía parlamentaria y obviamente en mi caso, yo te puedo hablar de mí, mi opinión personal, yo respeto al rey, obviamente hay una sensación de respeto, pero si mañana tuviera que votar yo entre monarquía o república, yo indudablemente votaría por la república, que mucha gente dice es de izquierda, no, la república es el partido que se elija. De hecho, la República Española se destaca por dos bienios, un bienio de izquierda y un bienio de derecha, 2 años con uno y 2 años con otro. Hay una república en Italia, hay una república en Francia y no pasa nada, es democrática y sin ningún género de duda es válida. No es que la izquierda se quiera adueñar de la república. La república puede ganar un partido de derecha, un partido republicano, un partido de izquierda, hay para todo, vamos. Pues muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Bueno, Susana, pues ya escuchado ahora a Carlos Coronado, presidente de la Asociación Manolo Bravo, que esta tarde, como ha anunciado Carlos, lleva a cabo 2 actos, el primero a las 6 en el cementerio y el segundo a las 7 en la sede del Partido Socialista Obrero Español en la calle de Aoiz. Pues gracias, Raúl, por esta conexión en clave de pues esas 2 actividades que se van a llevar a cabo por parte de la Asociación Manolo Bravo con motivo del 95 aniversario de la Segunda República. Y por ese motivo hoy hemos salido a la calle a preguntar qué sistema prefieren, república o monarquía. Estas son las respuestas que nos han dejado. Monárquico, total. Porque me gusta, he nacido en la época de Franco, pero ahora la monarquía es lo que hay y lo que tengo que respetar. Bueno, monarquía. Como estamos ahora, que hay más democracia, más... Aunque también hay mucho libertinaje, tanta democracia... República. Soy de Argentina, salimos de la monarquía y nos volvimos una república, así que yo creo que nos fue mejor. Sí, ya está. Sí, a mí me da igual, con la república no he llegado a vivir, con la monarquía estoy viviendo bien, gracias a Dios. Yo prefiero monarquía, la verdad. La verdad es que me gusta más, sinceramente. No hay mucho más. No sé, monarquía. Hombre, porque yo creo que va como mejor, ¿no?, que la república y... No sé, es que en ese tema no entiendo mucho. Hombre, monarquía. Me parece más... mejor, me parece. Más la monarquía. Bueno, por la tendencia que he tenido siempre, vamos, no es una cosa que en principio nada, siempre he sido más monárquico que republicano. Yo monarquía, porque me parece que este rey está haciendo un gran papel y prefiero monarquía, tal como está hoy.
A lo mejor unos años atrás pues no hubiera opinado igual, pero hoy día sí. Yo monarquía. Yo monarquía, porque creo que la república en muchos sitios no funciona lo suficientemente bien y España, tal y como está ahora, cuando ha tenido la república siempre ha habido muchos líos, ha llegado el anarquismo, el separatismo ha sido mucho más influyente que ahora y creo que el monarca o la monarquía sirve para unir mejor la nación. Ya saben que ustedes también pueden participar en nuestras redes sociales en la encuesta digital. La respuesta hoy ha sido pues en torno a 50-50. Un 52% dice preferir monarquía, un 44% república y un 4% un poco como que le da igual. Cambiamos de asunto, aunque seguimos hablando de historia, pero en clave cultural, y es que ahora pues vamos a abrir la página dedicada a cultura y la información es que mañana en la Biblioteca Miguel Ángel Blanco en la Biblioteca Adolfo Suárez se va a llevar a cabo la presentación de la novela Las 12 cosechas, la primera novela narrativa de la autora Maite Cuesta, que está con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Susana. Y estamos aquí con la coordinadora de la Biblioteca Miguel Ángel Blanco, la Biblioteca del Morro, y cuando viene por aquí la coordinadora de esta biblioteca, Yolanda Carbonell, es que hay cuestiones interesantes y moviditas que contar en el ámbito de la Biblioteca Pública de Ceuta. Muy buenos días. Muy buenos días. Para empezar mañana, presentación de la novela Las 12 cosechas, que las tengo por aquí, de Maite Cuesta. De Maite Cuesta, que bueno, pues es de alguna manera un viaje a la Ceuta de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, desde el presidio del Monte Hacho, Yolanda. Pues sí, desde muchas calles de Ceuta. Tenemos un montón de protagonistas. Es una novela coral en la que hay una voz cantante, que es África, la protagonista, la marquesa del Cebollino, y rodeada de una troupe y de un elenco de una serie de trabajadoras o de meretrices de muchos sitios y muy diferentes, como son la Trini, la Paula, la Salvadora, la Engracia y la Merien, y por supuesto acompañadas y ayudadas para que esa casa funcione de Juan de Dios, que es un chino aquí en Ceuta en esa época y para mí es el personaje favorito. Y por ahí va desfilando una serie de cosas y una serie de anécdotas con el trasfondo del presidio, y que Maite nos puede contar qué son las 12 cosechas, para que la gente ahora lo le preguntamos conozca. qué son las 12 cosechas, le vamos a preguntar por todos estos personajes, cómo surge esta idea, pero antes me gustaría preguntarle, es el tercer libro, llevados de poesía, ¿cómo surge ya la idea de cambiar la narrativa y no sé en qué estilo se siente más cómoda la escritora? Pues un reto personal, evidentemente, los que me conocen saben que vengo de la poesía y la narrativa nunca me había planteado de dar ese salto. Pues evidentemente digo, bueno, ¿por qué no voy a explorar este género? Empecé con los relatos, continúo haciendo relatos también y ya después del relato pues me replanteé de nuevo saltar a la novela, que no es la única que tengo escrita, ¿no? Pero sí la primera publicada y la experiencia pues muy satisfactoria, sí, muy gratificante. ¿Y cómo surge la idea de situar la novela en la Ceuta del finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en el contexto marcado por el presidio del Monte Hacho? ¿Cómo surge esa idea, esta historia? Yo soy una apasionada de la historia de Ceuta, no soy una experta, no soy investigadora, no soy historiadora, pero yo tengo que escribir de Ceuta porque me parece un sitio maravilloso donde las historias crecen, es que tienen y brotan por sí solas. En este territorio donde se confluyen tantos credos, tantas personas diferentes durante tantos milenios, las historias tienen que nacer. Qué mejor que escribir de Ceuta. A mí también me gusta muchísimo esa época, tenía lógicamente que contextualizar en un tiempo determinado y entonces redondeé la cifra aproximadamente entre 1870 y 1910. También hay una serie de aspectos que han influido en que yo quiera contar una historia de historias, porque es una historia de historias, en esa época concreta. ¿Y por qué las 12 cosechas? Bueno, ¿por qué ese título? Parece ser que los lugareños pues del momento se frotaban las manos
cada vez que una remesa de presos llegaban a la ciudad, porque estos ajusticiados no solían llegar solos, muchos eran acompañados por sus familiares, su prole. Evidentemente estas personas tenían que encontrar aquí cobijo, hacer acopio de enseres. ¿Qué ocurre? Pues que los comerciantes de aquí de Ceuta no es que hicieran el agosto, sino que hacían el agosto, el junio, el julio, el septiembre, porque los presos llegaban una vez al mes. Entonces de ahí. Tengo que confesar que el título en principio no era este. ¿Cuál era el título en principio? Ay, no sé si decirlo, porque es que parecía, a ver, iba a sonar a chanza, nosotros sabéis que somos mudados a las chuflas, entonces era el palacete del cebollino, pero para los que no seamos ceutíes, cebollino, hablando de prostíbulo y tal, digo, no, vamos a mejor a cambiar el título, y sí, creo que fue un gran acierto. ¿Estás de acuerdo, Yolanda? Totalmente. Sí, ¿no? Ha sido un gran acierto. Bueno, pero el palacete del cebollino está. Sí, sí, totalmente fabulado, ¿eh? Está basado en una serie de acontecimientos históricos que es pues por dar un poco de veracidad a la historia, pero todos estos personajes, excepto uno que sí que está inspirado en hechos reales, todos los demás totalmente fabulados. Bueno, pues ponnos en contexto y cuéntanos historias que pasan en ese palacete del cebollino y hablemos de los personajes. Por ejemplo, África, Remedios Gálvez Ramírez. Bueno, esta es la que lleva la voz cantante, porque la novela está narrada en primera persona, pero hay 3 narradores que narran esas historias durante toda la novela. La que tiene más peso narrativo y la que está más tiempo contando estas 12 cosechas es África, pero África desde sus orígenes, que por supuesto no podía llamarse de otra manera, tenía que ser África, pues es una mujer como personaje un poco contradictorio. En apariencia parece que tiene las cosas muy claras, que es una rebelde de la época porque llevar un negocio de este calado en ese momento, exactamente, pero no cualquier prostíbulo, sino uno el más selecto y con más renombre de toda la comarca. Entonces, pues algo digno de quedarte admirado, ¿no? Como diciendo, esto no puede ser verdad. Pero ella va evolucionando como cualquier personaje y no voy a descifrar el final, pero es una mujer que aparenta una fortaleza exterior, pero con una vulnerabilidad interior apabullante. Es la protagonista culmen. Yo creo que Yolanda, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente. ¿Qué destacarías de ese personaje, Yolanda? Pues yo creo que Maite lo ha descrito muy bien. Es una persona que aparentemente tiene todo, está todo muy seguro, lo tiene todo muy bien atado, pero luego tiene muchas inseguridades en sí misma y muchas debilidades. Y entonces te va contando a lo largo de las distintas historias, pues son historias muy cortitas, pues cómo nació, quiénes fueron sus padres, cómo llegó allí, y te va contándote las historias de las mujeres que tiene a su cargo. Es una novela coral, hay muchos personajes, inmigrantes, deportados, prostitutas. Sí. Los que más abundan son verdaderamente estas mujeres que están en su elenco del lupanar, ¿no? Prostitutas. Sí. La mayoría... sí, todas vienen de fuera, proceden de fuera, pero esto no es algo que nos coja por sorpresa aquí en Ceuta. Aquí en Ceuta somos muy pocos, o son muy pocos, yo no me puedo incluir, los que llevan varias generaciones a sus espaldas. Entonces ellas vienen huyendo pues bien de la miseria, del horror, y de alguna manera encuentran en África un abrigo, una comprensión, una oportunidad. Y ese también es un objetivo que yo he querido mostrar en estas historias, esas historias que hay de superación, hay traición, hay ambición,
Tiene pocas páginas la novela, pero suceden muchas historias, como ha dicho Escoral, confluyen muchas Estamos viendo historias. diferentes pantallas, en pantalla, valga la redundancia, en las que bueno, pues hay traición, en la que de alguna manera pues esas temáticas que está mencionando la propia autora, superación, traición, bueno, pues están visibilizándose en el monitor. ¿Qué papel, o de alguna manera reivindica el papel de las mujeres invisibles? Pues en los últimos años sí que se está hablando mucho de estas mujeres silenciadas, que han estado ahí relegadas en un segundo, tercero o cuarto plano, ni se sabe de dónde. Y sí, pues, ¿por qué no sublimar estos colectivos que siempre han sido denostados, como pueden ser los presidiarios, como pueden ser las prostitutas, que no es que yo trate de defender a estas personas, pero sí que me gusta presentar o sembrar una reflexión, sobre todo en el tema moral, la moralina, lo que en un momento dado puede ser censurable, en 30, 40 años puede ser aceptable, incluso plausible. Entonces, desprestigiar o estigmatizar a una prostituta, a un preso en algún momento dado, también. Claro. ¿Cuánto trabajo de documentación hay detrás de la novela? Bueno, pues sí, a mí me gusta leer y documentarme, evidentemente, y más aquí en Ceuta, que hay tanta gente, tantos referentes y tanto estudioso que bueno, que sí que por lo menos quede uno en un buen lugar, de que no ha metido mucho gazapo por en medio. Y como ya dije antes, pues es un tema que me interesa mucho, nuestra historia en Ceuta, dar a conocer todo lo que llevamos en nuestra cultura, cómo somos en Ceuta y cómo hemos sido siempre, un lugar pues de donde convergen desde muchísimos lugares del mundo. A mí me llamó mucho la atención cómo teníamos aquí en el Hacho personas presas que podían venir desde Filipinas, desde Cuba y desde Puerto Rico, porque entonces eran los territorios todavía, ¿no?, los de ultramar, y entonces pues estaban insurrectos, estaban rebeldes, pues después del juicio, ¿dónde iban? Pues lo más lejano posible, vamos a mandarlos a Ceuta. Y hay mucho desconocimiento, pero no solo a nivel de Ceuta, sino si tiene y puede llegar a la península esta importancia, esta relevancia de Ceuta, pues yo la verdad que estaría muy contenta de lograr ese objetivo. Historias y personajes históricos, historias humanas llevadas a un contexto real de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hacía referencia antes a otros personajes, Yolanda, la Trini, la Paula, la Salvadora, la Engracia, la Merien, Juan de Dios, Adolfo, de todos los personajes. Adolfo es un personaje muy curioso, es que se merece un capítulo aparte, pero yo creo que se lo dejamos para que la gente venga a la presentación y se hable de él, porque Adolfo es un personaje curioso, pero el elenco que trabaja en la Casa del Cebollino es muy curioso, porque además, te va diciendo la propia novela, las mujeres proceden de todas partes y todas tienen distintos estados civil. O sea, las hay casadas, solteras, viudas, vueltas a casar. De hecho, algunas de ellas vivían en su casa, o sea, ellas iban allí al Cebollino a ejercer su trabajo y luego volvían a su casa porque eran mujeres de presos y era la forma que tenían de poder mantener a su familia. Es que la época del presidio era una época muy curiosa, porque permitía eso, que vinieran mucha gente a arraigarse aquí a Ceuta. Digamos que en los presos no había muchos, dependiendo del tipo de delito que tuvieran, que podían trabajar en la calle, estaban los talleres, había trabajo, y luego cuando sonaba el cañonazo iban al cuartel. Había distintas prisiones, distintos cuarteles, según el tipo de penado que fuera, según el delito que tuviera. Y había eso, como bien ha dicho Maite, presos de ultramar. Por eso había cubanos, había muchos líderes independentistas, y había chinos, que fue lo que más curioso me hizo a mí. Y cada uno estaban distribuidos por una zona de la ciudad. Bueno, una cosa que quería decir es que Maite y yo, aparte de ser amigas hace mucho tiempo, las dos estamos en la Junta Rectora del Instituto de Estudios Ceutíes.
Y por eso también es recurrir a que vayamos las dos juntas. Ella es la jefa del servicio de publicaciones y yo soy la vicedirectora. Entonces, por eso es lo de presentar también, amparado un poco por el Instituto de Estudios Ceutienses, esta novela. Esta novela que busca que las personas, no solamente las de Ceuta, sino fuera de la península, también conozcan esa historia, ese contexto. Sí. De hecho, como cuando antes me preguntaste que cómo yo me había atrevido ya con la narrativa, pues también me he atrevido a buscar una editorial pues que entendiera mi trabajo. En cuanto yo envié mi manuscrito a la editorial Nazarí de Granada, pues tuvo a bien contestarme que estaban interesados y la he presentado primero en Granada, pues por deferencia evidentemente a ellos, y ahora voy a la Feria de Granada del Libro también, a la firma, y bueno, pues con la ilusión de la promoción y a ver qué tal, si gusta. Yo creo que sí que está gustando. Yo creo que también tiene muy buena pinta. Por cierto, ya que habla de feria, ¿cómo van los preparativos de la Feria del Libro de Ceuta, Yolanda? Bueno, pues ya están los principales autores, ya están cerrados, del 1 al 4 de junio. Si no recuerdo más, el 1 me parece a mí que es Máximo Huerta, el 2 Ángel Avanza, el 3 Inma Rubiales y el 4 Susana Martí Gijón. Creo, el 2 y el 3 son los que tengo un poco en baile, pero sé que son esos 4 autores. Y abarcan todo tipo de estilos literarios. O sea, que tenemos a 2 escritores de novela contemporánea, como es Máximo Huerta, Ángel Avanza, de la finalista del Premio Planeta de este año, a Susana Martí Gijón, que es una de las reinas y de las damas de la novela negra, y a Inma Rubiales, que es una de las máximos exponentes ahora mismo en literatura juvenil. Eso para junio. Eso para junio, pero antes tenemos más cosas. Dispara. Bueno, pues este mismo mes, aquí en el mes de abril, tenemos la suerte de que vamos a contar con dos escritores. Una es una escritora muy joven, que es Lana Corujo, que viene de Lanzarote, es una escritora que viene a presentar su primera novela. Ella también había empezado primero como poeta, aparte es ilustradora también, y viene a presentar una novela que se llama Encantado Bingo, donde nos cuenta un universo muy poético y muy artístico. De hecho, las ilustraciones están hechas por ella en la novela. La historia de 2 hermanas y un volcán. La Lanzarote y el volcán es un protagonista más de la novela. Ella va a venir el lunes 27 de noviembre aquí a Adolfo Suárez también a presentar su novela. Y al día siguiente tenemos al que, a mi modo de ver ahora mismo, sí que es el verdadero rey de la novela negra en España, que es Santiago Díaz. Viene el día 28 de abril. Santiago Díaz es el autor de la trilogía de Indira, está formada por las novelas El buen padre, Las otras niñas e Indira. Y el año pasado dio paso a una nueva trilogía con un personaje que empezó en Indira como personaje secundario, que es JD, Juan de Dios Cortés, que es un policía gitano, que está mal en los dos mundos, mal en la policía y mal entre los gitanos, porque los policías no ven bien a un policía gitano y los gitanos no ven bien a que haya un gitano que sea policía. Entonces da pie a mucho juego de cosas. Pero él tiene su propio código de valores y tal. Y ahora ha salido recientemente la segunda entrega de la trilogía JD, que se llama El amo. Entonces viene a presentar estas 2 últimas novelas y se nos han juntado por problemas de agenda. Como ellos están ahora mismo de promoción también por toda la península con las novelas, pues vienen una a continuación del otro y son 2 novelas que hemos leído nosotros en el Club de Lectura del Morro. Pero las presentaciones se hacen en el Adolfo Suárez. Por cierto, mañana sí, ¿tenemos una conexión en el Morro o pasado? Sí, no, pasado, el jueves. El jueves una exposición de trabajo de la Fundación Gerón de estimulación cognitiva, creo que es. A las 11:30 se inaugura la exposición el jueves. Ahí estará, conectados para mostrárselas en directo. Primera parada hoy, mañana, Biblioteca Pública Adolfo Suárez, a las 7:30 de la tarde, con Maite Cuesta, que va a presentar su novela Las 12 cosechas. Invita a todo el mundo a que te acompañe en esa presentación de tu tercer libro publicado. Madre mía. Bueno, tenéis que venir sí o sí. Me consta que sí me ha dicho mucha gente, pero una cosa es que digan y que luego vayan, que va a ir mucha gente. Creo que vamos a pasar un rato muy agradable, que les va a sorprender, que es una novela muy legible, que tiene un ritmo muy atractivo y os espero, vamos, que no podéis faltarme ni fallarme y el que no pueda ir se lo perdono. Yolanda, y bueno, apoya ese mensaje. Y los futboleros, el partido empieza más tarde.
O sea, que el partido del Real Madrid de la Champions empieza después de la presentación del libro. Para eso ya habremos terminado la presentación. Está controlado. O sea, que pueden venir perfectamente a la presentación. Lo único malo es que, sí, como siempre, hay muchas actividades en Ceuta que compiten a la vez. Pero bueno, yo creo que sí, que deberían venir allí a acompañarnos a la Biblioteca Adolfo Suárez, a Maite y a mí y a todos los demás, porque van a pasar un rato muy agradable y la novela les va a sorprender. Además tiene una cosa muy curiosa, y es que la novela la puedes leer en el orden que tú quieras. No tienes por qué leerla en el orden que te propone, sino puedes ir alternando los capítulos. Sí, pues son historias independientes que forman un conjunto. Historias humanas, protagonizadas por prostitutas, por presos, por inmigrantes en ese contexto de la Ceuta de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en la que estaba, bueno, pues ese presidio del Monte H. También hasta la visita de Alfonso XIII a Ceuta, en el Yate Giralda. Y también le hago un guiño a un pariente, un antecesor de mi amigo David Arbona, también menciono a un tal señor Arbona, que como fotógrafo se está haciendo un sitio en la ciudad y que acababa de llegar. O sea que sí que doy unas pinceladas de ciertos personajes reales, evidentemente. Dentro de esa fábula creada en torno a ese prostíbulo. Pues Maite, muchísimas gracias, muchísima suerte y aquí te esperamos para la próxima publicación, que esperemos que sea pronto, si ya está escrito. Ojalá. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yolanda. Como siempre, estamos en conexión para todas las actividades que quedan por venir y las que se están organizando de cara a las próximas semanas y meses. Muchas gracias. Un placer, como siempre. Y nosotros nos vamos ahora en una noticia en clave de información contra el narcotráfico. Este lunes una mujer fue detenida como presunta autora de un delito contra la salud pública cuando, conduciendo una autocaravana a través del paso fronterizo del Tarajal, fue interceptada con unos 800 kilos de hachís. Dentro de los controles habituales de inspección de vehículos y personas para luchar contra el tráfico de drogas y el crimen organizado, los puestos fronterizos llevados a cabo por la Guardia Civil, en este caso en la frontera del Tarajal, este lunes se ha procedido a la detención de una mujer cuando trataba de cruzar el puesto fronterizo con su autocaravana. Tras detectar los agentes anomalías estructurales en su vehículo, procedieron a una inspección minuciosa, encontrando en un habitáculo oculto específicamente construido para el transporte de droga numerosos fardos de hachís con un peso aproximado de 800 kilogramos. La mujer que conducía era también la única ocupante del vehículo. De esta manera, la sustancia, el vehículo y la mujer han pasado a disposición judicial. Bueno, pues ahora continuamos en clave de recomendaciones, consejos, novedades, todos los detalles, todo lo que hay que saber de la declaración de la renta 2025, o sea, la renta con respecto al año pasado, pero la que se realiza en este 2026. ¿Conoces el portal de la campaña de Renta 2025? En este portal encontrarás todo lo necesario para gestionar tu declaración, información, herramientas de ayuda y procedimientos. Los trámites más utilizados se encuentran en la sección Gestiones destacadas. Puedes identificarte con clave y obtener tu número de referencia. Desde el servicio Tramitación de Borrador Declaración, Renta Directa y Renta Web, podrás gestionar tu declaración. También puedes acceder a tus datos fiscales y consultar las declaraciones ya presentadas. Obtén respuestas personalizadas a tus preguntas con el asistente virtual de renta. También podrás acceder al informador de renta y chatear con especialistas de la Administración Digital Integrada, ADI. En la sección Información encontrarás el calendario con las fechas clave, las formas de acceso, los servicios de ayuda disponibles, las novedades normativas y otra información relevante. Puedes solicitar cita para confeccionar y presentar tu declaración, ya sea por teléfono o de manera presencial en oficinas. En el apartado Ayuda dispones de herramientas como el simulador Renta Web Open, vídeos explicativos, el manual práctico de renta y el acceso a tutoriales y asistencia técnica. Accede a la normativa y participa en la encuesta de la campaña de renta. Explora el resto de servicios de renta en la sección Todas las gestiones.
entre ellos, la ratificación del domicilio fiscal o la solicitud de aplazamiento o compensación. Podrás consultar tus declaraciones presentadas, aportar documentación complementaria, presentar la comunicación regulada en el artículo 39.7 de la LIS o gestionar tu domiciliación. Además, podrás simular tu declaración, gestionar tu cartera de valores y utilizar el sistema de validación de libros de registro. Si lo necesitas, puedes inhabilitar la obtención de referencia mediante casilla. También encontrarás la presentación mediante fichero y el acceso a renta de ejercicios anteriores. Bueno, pues para conocer todos los detalles, las novedades, consejos, recomendaciones, los principales errores, estamos con una experta en el asunto, Sony Basdev, economista. Muy buenos días. Buenos días. Arranca la campaña de la renta, la época favorita para los economistas. Bueno, sí, yo la verdad no te voy a negar que solemos estar saturados de trabajo, pero creo que es la mejor época de trabajo para nosotros, ¿no? Para el resto de ciudadanos no lo sé si están... Bueno, yo creo que hay de todo, ¿eh? Hay gente que realmente quiere quitarse esa obligación con el fisco y ya de entrada el día 2 de abril ya te está llamando. Este año lo que ha ocurrido es que coincidía con Semana Santa y no se ha iniciado hasta el día 8 de abril. Bueno, hablemos de lo primero, el calendario. Pues el calendario, eso, empieza ya desde el 8 de abril, ha comenzado y hasta el 30 de junio tenemos. Entonces, como ves ahí, las declaraciones ya se hacen pues por 3 vías, ¿no? Internet, teléfono y presencial. Y bueno, las comodidades son mayores, es decir, nunca ha sido tan fácil, por así decirlo, hacer la declaración. Lo que sí que es verdad es que creo que hay que ser prudente, porque además antes los datos fiscales, cuando los sacabas, te venía una nota a pie de página diciéndote que esos son los datos de que dispone la agencia tributaria. Sin embargo, no siempre tienen por qué ser exactos, no coincidir, que si ves que tienes que incluir algo más, lo hagas y tal. Y ahora te lo ponen en el encabezamiento, ¿no? Porque creo que pasa muy desapercibido, la gente ve el borrador y si le gusta el resultado, confirma. Bueno, pues por internet ya mismo hasta el 30 de junio, por teléfono desde el 6 de mayo, también hasta el 30 de junio. Y que la puedes pedir oficinas, cita, el 29 de abril ya se puede pedir cita. Y para presencial en oficinas desde el 1 de junio se puede pedir cita desde el 29 de mayo. ¿Principales novedades para Ceuta de esta declaración de la renta 25-26? Bueno, en realidad novedades aquí que tú digas en Ceuta, seguimos siendo, pues tenemos el régimen fiscal especial de un 60% de bonificación en cuota y prácticamente en otras comunidades autónomas sí que se han dado deducciones autonómicas especiales, ¿no? Como la que estábamos comentando, gimnasio, veterinario, gastos educativos. Y entonces, si vives en otra comunidad sí que es verdad que es bueno revisar las deducciones autonómicas a las que se tiene derecho. En Ceuta, sobre todo se podría hablar de las deducciones que hay por eficiencia energética, ¿no? Las que se hagan en viviendas y los que se compren un coche eléctrico enchufable, que ellos sí que tienen una deducción hasta el 31 de diciembre del 26, incluso si vamos a comprar un vehículo eléctrico, pues podemos y hacemos un pago a cuenta, se podría deducir al año siguiente. ¿Qué cambios ha habido en los umbrales de obligación? Pues efectivamente, cuando un solo pagador, 22.000 euros, cuando hay más de 2 pagadores, que también esa fue la polémica que se creó, ¿te acuerdas? Cuando subió el salario mínimo interprofesional, obligaba a personas a tener que declarar, ¿no? Con lo cual, vemos ahí, siempre están obligados los que perciban el ingreso mínimo vital, eso siempre están obligados, y los autónomos igual, autónomos y colaboradores de autónomos, que muchas veces los familiares que trabajan en un negocio también se consideran autónomos y tienen la obligación de declarar. Todos. Sí. En cuanto a los consejos prácticos que daría a las personas que nos estén viendo ahora mismo. Pues en principio vamos a ver paciencia, porque vamos a ver, tenemos casi 3 meses de campaña de renta y recordar sobre todo, hay personas que efectivamente lo suyo es sota, caballo y rey, ¿no? Son personas asalariadas que efectivamente, pues tienen
prácticamente de una renta a otra los mismos ingresos, ha subido un poco. Es decir, lo que yo he podido comprobar, las que llevo haciendo ahora, es que aquellas personas a las que les sale a devolver y no le ha cambiado su situación familiar y económica, han subido los salarios, pero también han subido las retenciones, con lo cual han bajado las retenciones y entonces da la sensación de tener mayor poder adquisitivo, cuando en cierto modo no es así, ¿no? ¿Los parados? Los parados también tienen obligación, porque hay unas prestaciones que aparecen. Yo siempre recomiendo que no solamente se vea el borrador, sino que también comprobemos los datos fiscales, porque ahí viene toda la información de la que dispone Hacienda y por lo tanto vemos también a aquellas personas que cobran el paro, pues efectivamente la prestación por desempleo que han percibido y que esas prestaciones ahora mismo cotizan, ¿no? ¿Cuál es el error más habitual? Pues el error más habitual, sobre todo aquí en Ceuta, es que la gente debe de ser consciente si deben o no deben aplicar la bonificación por todas las rentas obtenidas en Ceuta. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que aquellas personas que han vivido siempre en Ceuta, porque está el límite de que aquellas personas que no llevan más de 3 años residiendo en Ceuta solamente podrán bonificarse por aquellos rendimientos obtenidos en Ceuta, pero aquellas que llevan más de 5 años pueden incluso también bonificarse por los rendimientos obtenidos en Península, siempre y cuando 2/3 de su patrimonio neto esté en Ceuta. Y entonces ese requisito a veces hay que tenerlo en cuenta, lo mismo que aquellas personas que vienen a trabajar a Ceuta, que el tiempo que hayan estado obteniendo rendimientos en Ceuta tienen bonificación, no lo mismo que no los tendrían en el caso de fuera de Ceuta. ¿Los influencers? Esos son el punto de mira ahora mismo para Hacienda. Bueno, son tres ámbitos los que van a estar muy vigilados, que son los influencers, las criptomonedas y los alojamientos turísticos. En esas 3 se van a basar sobre todo y bueno, pues este año sí que vamos a ver muchas declaraciones con toda esa nueva situación, ¿no?, de personas que bueno, pues viven de negocios online, de comprar criptomonedas, de que efectivamente hay gente que está invirtiendo en bolsa y se tienen que mirar los límites, porque hay gente que efectivamente están teniendo carteras de valores que les están obligando incluso a hacer declaraciones del patrimonio. Y la última cuestión, ¿qué novedades hay para los autónomos? Para los autónomos, bueno, seguimos estando en un 5% de gastos de difícil justificación y luego lo que es el tema de módulos, que iban a cambiar los límites para ver hasta qué volumen de facturación tenían que llegar los que están en módulos, pues al final ha sido un poco como funcionamos a base de reales decretos, se iba a cambiar y al final no se ha cambiado. Con lo cual, este año la novedad estaba en que normalmente el 31 de diciembre la gente que se quiere salir de ese régimen de módulos, pues tenía hasta el 31 de enero. Pues un mensaje a los ceutíes de cara a esta campaña de la declaración de la renta que está abierta hasta el 30 de junio. Un mensaje. Un mensaje, pues ya te digo, sobre todo que miren con mucho cuidado todos los datos, que estudien bien su situación, si ha habido algún cambio en su situación personal, familiar, es decir, que si pasas a estar separado o divorciado, cambia, si estás pagando anualidad por alimentos. Hay una sentencia muy curiosa que estuve viendo, los casos, por ejemplo, de custodia compartida y que tú pagas anualidad por alimentos, sí que te puedes deducir por ese mínimo por descendiente. Entonces, la declaración de la renta no se puede generalizar, es un impuesto personal, progresivo. Bueno, y hay una curiosidad este año, que los rendimientos del capital mobiliario, es decir, aquellas personas que ganan intereses, han subido los tramos de gravamen y entonces empezaban en un 19% y ahora están en un 30%. Sí, lo hemos visto antes en una pantalla que salía en el monitor. Sonia Basté, muchísimas gracias por los consejos, las recomendaciones y por contarnos los detalles y las novedades de esta campaña de la declaración de la renta. Gracias a ti. Seguimos en conexión.
Y nosotros conectamos ahora con Alicia Urbano, que se encuentra con el consejero de Medio Ambiente para conocer en qué punto se encuentra ya el inicio de los trabajos para el nuevo dragado del Foso Real y también de la regeneración de las playas. Alicia Urbano, muy buenas de nuevo. Muy buenas, Susana. Pues nos hemos venido para hablar con Alejandro Ramírez, con el consejero. Nos hemos venido hasta el Palacio de la Asamblea para tratar varias líneas de actuación, empezando por el dragado del Foso, siguiendo por la regeneración de playas, porque ya el tiempo lo pide, y terminando por ese plan de vivienda. Vamos a hablar con él para que nos cuente los pormenores de todos estos asuntos. Muy buenos días, Alejandro. Buenos días. Vamos a empezar por el dragado, ¿no? Ya esta semana llega la draga y ya comenzamos con todo el proceso. Sí, bueno, como bien sabéis, es una actuación, ¿no?, que tenemos programada en esta legislatura. Se hizo una primera hace ya un año aproximadamente, donde bueno, nos encontramos algunas dificultades, sobre todo con el tipo de material y de arena que se encontró en algunas de las zonas del foso. También es una actuación, como digo, compleja, puesto que hay que tener en cuenta no solamente el carácter medioambiental y protección de las especies y algunas están más en peligro de extinción, como es la Patella ferruginea. Además también la protección, porque hablamos de el conjunto monumental, ¿no?, de las murallas reales, con lo que hay que hacer una actuación que no puede ser, como digo, una actuación bastante agresiva, ¿no?, sino tiene que ser con mucho cuidado. Ahora vamos a comenzar esta segunda actuación. Ya tiene la previsión de que el elemento principal, que es la draga, pues esta semana esté ya en la ciudad. Ya se han hecho los trabajos previos y preparatorios de la piscina en la zona del Chorrillo, más pegada a la zona del dragado. Y bueno, y esperemos que esta actuación pues comience lo antes posible. También se va a intentar de alguna manera coordinar con algunas entidades y empresas también del sector que tienen programaciones, algún tipo de pasos por el foso, para intentar pues perjudicar lo menos posible a la actividad y también a la Guardia Civil y a la Capitanía Marítima. Y una actuación que esperemos pues que esté finalizada 5 o 6 días antes del 15 de mayo, que es la fecha donde todos los servicios de playa están preparados para comenzar la temporada este año. Y enlazamos con ese inicio de temporada. Ya ha comenzado, ¿no?, la regeneración de las playas. Sí, esa es la otra, por decirse, gran actuación de inversión para esta temporada de playa. Un aporte de arena que era necesario, no solamente por las situaciones de temporales sufridos los últimos años, sino también por la última, ¿no?, en el mes de febrero y marzo, que hizo una pérdida importante de arena, sobre todo en las playas de la Bahía Sur y en algunas específicamente de la Bahía Norte. Y bueno, una actuación que dentro también de los permisos que hay que tener en cuenta, autorizaciones, es la más inmediata que se puede hacer. También tengo que destacar la buena colaboración, en este caso con la delegación del Gobierno y con el área de costa. Y bueno, una actuación que ya ha comenzado, ya está la cribadora sacando arena de la zona del Tarajal, que es donde están los bancos de arena principalmente que se generan en Ceuta. Sobre todo bien ocasionado de esa arena que se pierde en la zona de la Bahía Sur, se acumula en ese espacio. Y bueno, se hace ese trabajo de limpieza y de cribación para poder también hacer parecido al dragado, ¿no? El objetivo es que para el 15 de mayo tengamos extendida pues ya toda la arena y bueno, y que podamos mejorar también, en este caso, la calidad, ¿no?, de la arena de playa, que es una actuación que también pues hacía falta. Esta actuación está aproximadamente valorada en 1,5 millones aproximadamente de euros y, bueno, una actuación importante que un poco pues también completa el resto ya de servicios, ¿no?, que para la temporada de playa, como digo, ya desde el área de servicio urbano ya está todo en marcha, todo está ya pendiente únicamente de ponerlo en funcionamiento a partir, como digo, del 15 de mayo y este año pues con mucha renovación, desde los accesos, desde la señalización, las lonas, muchos servicios también se han renovado. Y bueno, y esperando porque la temporada de playa pues sea satisfactoria para los ceutíes. Empezaremos entonces la temporada de playa ese 15 de mayo. Sí, bueno, ese era uno de los objetivos que nos marcamos también en el inicio de la legislatura, puesto que no es sencillo, porque todos los contratos de servicio, puede haber una veintena o casi o treintena, ¿no?, de contratos diferentes de servicios para que las playas funcionen de manera bien y manera coordinada, y hay que, bueno, adaptar todo eso al funcionamiento para adelantarlo casi un mes, puesto que siempre el periodo de inicio de playa ha sido en torno a primera, segunda semana del mes de junio, y bueno, adelantarlo al 15 de mayo hace un poco corregir todos estos tipos de contratos y servicios, ¿no? Eso ya lo hicimos el año pasado, que ya fue el primer año donde las playas comenzaron el día 15 de mayo, y bueno, y este año pues con el mismo objetivo, ¿no? También más sencillo desde el punto de vista, porque tengo muchos contratos que ya estaban en esa situación previstos, y esperemos que salga todo bien, como siempre. Si repasamos las actuaciones en ese plan de vivienda, ¿no?, para mejorar el acceso y las oportunidades a tener una vivienda de todos los ceutíes, ya se han licitado las obras de la construcción de las 61 viviendas, ¿no? Sí, es decir, aquí tenemos uno de los grandes objetivos de legislatura, fue a partir sobre todo hace ya casi un año aproximadamente, cuando se aprueba ese plan de vivienda que se revisa en junio.
Y bueno, y un plan donde el objetivo del Gobierno asume, ¿no?, tanto presupuestariamente como desde el punto de vista de la tramitación, ejecutar en torno a un bloque de 400, 500 viviendas, acompañado también de las que el Estado tiene previstas, ¿no? El objetivo al final, poder hacer un plan en estos años para construir casi 1000 viviendas públicas y a precio asequible. En la parte de la ciudad, pues tenemos ese primer bloque de viviendas que hemos estado trabajando, estamos ya ejecutando las 29 viviendas en Huerta Telle. Ahora tenemos la primera licitación del primer bloque de vivienda, que son, como bien comentabas, ¿no?, esas 61 viviendas en la parcela en Monte Acho, con una inversión en torno a los 12 millones de euros. Y ahora estamos ya pendientes de que este mes también pueda salir las 102 viviendas en Pozo Rayo, y terminó también la tramitación técnica de las viviendas, son unas 110 en la parcela de Huerta Molino. Como digo, bueno, son expedientes que son complejos desde el punto de vista presupuestario por el volumen de inversión que llevan y también toda la tramitación. Y, hombre, y aquí también pues quiero destacar, ¿no?, puesto que sacar ya licitación pública esta primera promoción, ¿no?, de Monte Acho, que era que no te marca ya la línea a seguir en el resto de promociones, ¿no?, y todo se hace pues más rápido y más ágil, ¿no? Y aquí me tengo que agradecer obviamente el trabajo desarrollado tanto por el equipo de gente de la Sociedad Municipal de Envicesa, que esta licitación de Monte Acho va concretamente de ellos, y también obviamente la coordinación de todo esto por parte de la Dirección General que lleva a cargo el área de vivienda, que en este caso está la persona de Tamara Guerrero, que es la que lleva un poco el peso de esa coordinación, ¿no? También es cierto que es de destacar que el plan de vivienda no solamente va a la construcción de viviendas, también el Gobierno ha apostado por una rehabilitación de las viviendas que son propiedad pública. Ahora mismo estamos ejecutando Príncipe Felipe, donde son cerca de casi 300 viviendas. Ahora comenzamos este mes de abril la de Juan 23, que también es cerca de 200 viviendas. General Carvajal empieza esta semana, unas 60 viviendas. Y también iniciaremos Loma Colmenar, tanto las 317, 170, como también Fuente Caballo y el mercado de O'Donnell, ¿no?, que son un número más reducido, pero al final el objetivo que nos marcamos esta legislatura, y vamos en línea de poder cumplirlo, es que el Gobierno va a rehabilitar prácticamente el 100% de su parque de vivienda pública, ¿no? Un objetivo muy ambicioso, pero bueno, que está ahora mismo en las líneas pues prácticamente para que se pueda llevar a cabo, ¿no? Es cierto que tenemos una tarea pendiente, que este año lo pusimos en marcha en esta legislatura, que son aquellas promociones de vivienda que fueron antiguamente VPO, pero que ya han pasado a ser propietarios las propios ceutíes, ¿no?, que tienen esas viviendas. Y bueno, y sacamos un régimen de ayuda donde financiamos el 100% por parte de Envicesa, 3,4 millones de euros, que ya se ha agotado el crédito. Yo creo que más de una treintena o 40 aproximadamente han sido los solicitantes que ya están ejecutando esa rehabilitación integral de sus viviendas. Como digo, se financia al 100%. Estamos también estudiando fórmulas para poder incrementar ese presupuesto y que también este último año que queda, por así decirse, ¿no?, si lo hablamos de legislatura, pues que también pues todas esas solicitudes que están pendientes, que ya han presentado, pueda tener financiación, y también, bueno, pues una manera de ayudar, ¿no?, a esa situación que se nos daba de antiguos VPO, que las familias no tienen recursos suficientes para tener una reforma integral, y en este caso hemos encontrado una fórmula donde la Administración pues financia el 100% de la actuación. Es una petición muy solicitada por esas personas que ya son propietarias. Si volvemos a esas nuevas 400 viviendas, ¿cuándo serán realidad? ¿Cuándo podremos verlas materializadas? Bueno, aquí hemos utilizado varias fórmulas, es decir, una fórmula nueva. El caso de Monte Acho lleva un sistema industrializado, que es el que se está utilizando prácticamente ahora en todo el territorio nacional, y también está apostando Europa por este sistema. Esto lo que hace al final es reducir plazos, ¿no? Una obra de vivienda, más o menos el tiempo medio está entre los 36 o 48 meses aproximadamente, como podemos ver cualquier promoción privada, ¿no? En este caso concreto, el plazo de ejecución son 15 meses, ¿no?, la ejecución de una obra con técnica, en este caso industrializada, donde todo se hace prácticamente en fábrica y ya viene para montar, ¿no? Entonces, bueno, es un sistema que se está utilizando, como digo, en todo el territorio. Nosotros tenemos la experiencia, hemos tenido también hemos estado en contacto, ¿no?, tanto con Málaga como con Sevilla, que han estado trabajando, ¿no?, en este tipo de sistemas, donde han estado funcionando de manera positiva. Y bueno, y a ver qué tal va con esta vivienda de Monte Acho. No obstante, para no tener ese riesgo tan importante, por ejemplo, la promoción de Huerta Molino, y también por indicaciones técnicas, esa en cambio sí se está tramitando de una forma convencional, ¿no?, como está previsto, ¿no? Pero bueno, tanto Pozo Rayo como Monte Acho, la intención es que se haga a través de estas técnicas industrializadas, que reduce sobre todo el plazo de ejecución. Pues muchísimas gracias por este repaso, sobre todo por estas líneas de actuación, ese ambicioso plan de vivienda, y nada, seguiremos pendientes de él. Muchas gracias, consejero de Medio Ambiente y Vivienda. Muchas gracias a vosotros, un saludo. Pues, Susana, este es el amplio repaso que hemos hecho desde el dragado del foso, la regeneración de playas que ya ha comenzado, el dragado comenzará pues esta semana también, y la licitación de esas 61 viviendas de Monte Acho. Gracias, Alicia, por esta completa conexión. Nos vamos rápidamente a buscar la última hora, la Audiencia Provincial de Cádiz, Ceuta. Raúl Llamas, muy buenas de nuevo.
¿Qué tal, Susana? Buenos días de nuevo. Pues muy rápido, simplemente comentarte que en este momento está declarando la psiquiatra que atendió durante alrededor de 20 años al acusado en Algeciras. Recuerda que él le ocultó su identidad, le ocultó que era policía local, le decía que era administrativo, que le diagnosticó un trastorno bipolar, también por consumo de alcohol y trastorno de personalidad paranoide. También ha dicho que días antes del asesinato él le manifestó a la psiquiatra su temor a que su mujer quisiera separarse. Y por último, ya muy rápido, una frase que ha dicho la psiquiatra, es que él no era consciente de que estaba enfermo, pero sí sabía que si hacía algo mal tenía sus consecuencias. Susana, así que esta es la última hora de un juicio del que se espera quizás que mañana pudiesen presentar ya las conclusiones al jurado para proceder a la deliberación. Susana. Pues muchísimas gracias, Raúl, por esta última conexión, última hora desde la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, donde continúa celebrándose ese juicio por el crimen de Parques de Ceuta que pueda llegar a su finalización mañana miércoles. Nada más, hasta aquí la conexión de hoy con la actualidad local en directo. Recuerden que pueden seguir conectados a continuación con Beatriz Palomo y todo su equipo de hasta ahora y que nosotros volvemos mañana. Muchísimas gracias por su compañía, que pasen muy buena tarde. Adiós.